nuestro segundo seminario permanente de comunicación e información en tiempos de crisis, que iniciábamos en época pandémica, cuando pues, todo el mundo estábamos investigando en nuestras casas y aprovechamos esas sinergias compartidas en el factor relacional que nos caracteriza, también para establecer lazos con otros grupos de investigación, entre ellos quien nos está ahora viendo desde Madrid con el grupo SMENIU, que dirige la profesora Sara Osuna, catedrática de Educación de la UNED, y también con el grupo Argos, cuya investigadora principal hoy nos acoge y nos aloja en su casa, en este seminario 1 de la Facultad de Educación. Pilar Rivero, si quieres decir unas palabras antes de presentar a por mi parte, simplemente dar la bienvenida tanto a Felipe como a Carmen y al resto de compañeros del grupo CICIR y agradecer haber contado con el grupo de investigación Argos para sumarnos a estos seminarios en los cuales nos encontramos muy cómodos por la trayectoria que llevamos de incorporar esta idea del factor relacional a todo lo que es educación patrimonial en redes sociales y en general a la comunicación y difusión de las ciencias sociales en un contexto de redes y de educación no formal. Por lo tanto, es para nosotros un placer acogeros y formar parte de esta comunidad en la cual vamos avanzando con proyectos conjuntos, como IDIPA y con otras iniciativas como estos seminarios que nos benefician a todos y de los cuales tanto aprendemos. Pues muchas gracias, Pilar. Además, dentro de la línea que ahora mismo estamos desarrollando, de ese proyecto de herramientas digitales para el patrimonio, ubicado dentro del área de conocimiento de educación mediática y de comunicación, es muy importante tener en consideración cuáles son los contextos, esos sistemas atendiendo al modelo ecológico de la comunicación en los que la persona se ubica, como nos va a señalar hoy el invitado de excepción, que ahora pasaré a presentar, dentro de ese centro del núcleo neurálgico de su hábitat y alrededor del cual pues, el patrimonio es una instancia necesaria dentro de la parte cultural social. En ese sentido tenemos hoy la gran suerte de tener con nosotros a don Felipe Chivas Ortiz, que él es investigador, profesor de la Universidad do São Paulo en Brasil, además de ser representante para América Latina y el Caribe de UNESCO Mil Alliance. Él viene investigando, además ha publicado recientemente este libro, Navegando en la Infodemia, CONAMI, Alfabetización Mediática e Informacional. Tiene un currículum muy vasto en cuanto a diferentes líneas de trabajo. Y dentro de la alfabetización mediática también acaba de coeditar este libro sobre las ciudades MIL dentro de las métricas inspiradas en la visión de la UNESCO. Él posiciona además y chequea las ciudades y decir que ayer cuando íbamos visitando Zaragoza pues se le ocurrían 1000 mitos para decir que nuestra ciudad era merecedora de ser una ciudad sostenible. Esperemos que este proyecto que ahora mismo se inicia con ese punto de germen, con esa parte embrionaria, pues algún día pueda ser realidad y estos dos grupos y también el grupo SMENIU de Madrid estaríamos encantados de poder tener una puesta de largo de Zaragoza como ciudad MIL. En ese sentido, le he pedido también a Felipe que nos dé pautas de estrategia dentro del grupo JUCIF, además de investigar en alfabetización mediática y de comunicación. En una segunda línea tenemos el fin, el objetivo de investigar sobre comunicación estratégica e inteligencia organizacional, lo cual también pues, se interrelaciona con esta visión y mirada de las ciudades MIL inspiradas en esa dimensión de UNESCO. Decir también que no hay ninguna ciudad ahora mismo en España que sea ciudad de UNESCO. Ahora estamos de enhorabuena porque, como bien saben, en la última encuesta sale Zaragoza como segunda ciudad para habitar en un contexto mejor dentro de España, seguida de Granada. Y esperemos que tus proyectos, pautas y
diferentes coordenadas nos sirvan para establecer estrategias en conjunto y para darnos la mano en la alfabetización mediática y también en esa dimensión estratégica de lo que es la ciudad de Mil. Pues les dejo con Felipe Chivas, que va a dictar su conferencia titulada El concepto de ciudades Mil UNESCO, su aplicación en campus universitarios, barrios, ciudades y el resto de entornos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer muchísimo el recibimiento para este momento tan especial a todos los que organizaron este magnífico evento, este simposio. Bueno, quiero agradecerle por supuesto a Marta, a Carmen Marta Lazo, por supuesto por toda su coordinación, toda su articulación. Quiero agradecer también al profesor José Antonio Gabelas por todo su apoyo, trabajo conjunto, que nos conocemos también ambos desde Perú. Conozco, tengo el placer de conocerlo en un congreso muy importante de Alfamet, la red Alfamet, que se hizo en Arequipa, Perú, ¿verdad? Quiero agradecer especialmente a Pilar también, a la profesora Pilar, su gentileza, a acogernos en este espacio tan importante. Quiero también agradecerle a todos los presentes, que están presentes ahora en este minuto, y los que están presentes desde la internet, es decir, desde la distancia. Estoy muy feliz de estar compartiendo todas esas ideas que vamos ahora a dividir, digamos así, con todos ustedes. Estoy muy feliz por eso. Bueno, también aprovecho para decir que yo fui, sí, el representante de América Latina y Caribe. Cuando se lanzó este libro en 2022 yo todavía desempeñaba esa función. En estos momentos ya no desempeño esa función. Ahora desempeño otra función en UNESCO Millennials, que es la función de co-líder del grupo de innovación de UNESCO Millennials. Entonces yo desempeño ahora esa función. También hago parte de otros grupos de trabajo de UNESCO y además, como bien dijo Carmen Marta Lazo, somos profesor y coordinador en realidad también del grupo de investigación CRIAR-11, que significa Creatividad, Innovación, Comunicación, Marketing y Ciudades. Hoy yo me dedico mucho a ese tema, el tema de la ciudad, que como todos sabemos tenemos una ciudad bien tempestuosa, bien cada una con sus desafíos y sus dificultades financieras, en recursos humanos, tecnológicas, y bueno, necesitamos de nuevo un enfoque para abordar esos asuntos. Y por eso hicimos, bueno, primero ese libro, cuando estábamos en la infodemia, hicimos este libro que lo publicamos por UNESCO, que se llama Navegando en la infodemia con alfabetización mediática e informacional. Este es un libro que está en español y que está en inglés. Se puede bajar en los sitios de internet, el sitio oficial de UNESCO de la sede de París, se puede bajar este libro en español y en inglés. Tiene las dos versiones, ambas. Y es muy conocido como el libro de la infodemia. Se ha vuelto un clásico este libro. Fue lanzado en 2022 y 2023 tuvo su lanzamiento en inglés. Bueno, y tenemos este otro libro que es el que pienso que más nos ocupe. Además quiero dejar este libro, por supuesto, a la institución, en las manos de Carmen Marta Lazo. Ciudades Mil es una ciudad que utiliza las nuevas tecnologías con indicadores, métricas ya parametrizados y que permite acercarnos más a una sociedad, a la ciudad que queremos, a la ciudad que necesitamos, a la ciudad que es diferente, por ejemplo, en África, que es diferente, por ejemplo, en el continente latinoamericano y caribeño, y es diferente en Europa, y cada ciudad es un caso. Yo voy a explicar la metodología, cómo se trabaja, cómo eso ha ido evolucionando, que además es un lanzamiento bastante nuevo, desde el año 2018. Pero bueno, eso todo lo vamos a hablar cuando nos corresponda. Me gustaría preguntar, ¿cuánto tiempo dispongo? 2 horas y media. No, chica, no, de veras. No, para hablar ahora 1 hora. No, Y después una hora. Muy bien, muchas gracias. Se me han asustado las personas acá, no hablo tanto. No hablo tanto, no se asusten. Yo hablaré lo máximo 45 minutos, si me extiendo un poquito, quién sabe, hasta 1 hora, pero voy a tratar de ser sintético. En UNESCO se habla mucho, se cobra mucho el tiempo, incluso a veces se tiene que dar una conferencia en 7 minutos, 10 minutos, y en inglés casi siempre. Entonces, no se preocupe, yo manejo ese lenguaje con bastante precisión. Y pienso que eso no tiene por qué disminuir el valor de lo que se presenta, porque lo que se presenta es digamos así, es una provocación para después, digamos, que las preguntas, el conversatorio que ha organizado muy bien la profesora Carmen Marta Lazo, sea, digamos, algo bastante productivo. Bueno, yo quería compartir esta breve presentación. Ciudades Mil
o ciudades como alfabetización mediática e informacional, AMI, que son las siglas en español, de UNESCO, métricas y perspectivas. Bueno, este es el grupo de investigación que yo coordino, el CRIAL-CONCE, que es un grupo de investigación internacional incluso, que tenemos investigadores del mundo entero, no solamente brasileños, tenemos gente de, bueno, de los 5 continentes. Y tenemos esas 7 líneas, ¿no? Es un grupo que abarca en torno de 100 personas del mundo entero, repito, con el soporte de UNESCO Millennials. Barreras culturales a la comunicación, es un tema directamente de UNESCO. Creatividad, innovación y empresa, también un tema de UNESCO. Marketing y comunicación para la gestión de proyectos, es un tema ya más nuestro. Gestión de comunicación y marketing digital, IAD, es un tema que no entra específicamente en los temas de UNESCO, pero que colateralmente se toca. Marketing personal en Internet es otro tema nuestro, de nuestro grupo, no exactamente de UNESCO. Ciudades 1000 sí es un tema de UNESCO. Repito, es un concepto lanzado por UNESCO en 2018, no es un concepto con un autor específico, sino que hay autores en el mundo entero que lo investigan. Currículo de competencias y valores 1000, estudiado con inteligencia artificial. Ese es otro tema de UNESCO que nosotros estudiamos y que está bastante en boga. De alguna manera lo voy a abordar durante nuestra investigación. Nuestro nombre es CRIAL-CONCE. CRIAL-CONCE significa creatividad. Está en portugués, ¿no? Por eso se dice CRI, pero es creatividad, innovación, comunicación, marketing y ciudades. Aquí le falta la C porque la C se la agregamos después, que es de ciudades, ¿no? Y bueno, yo quería comenzar con una noticia que nos ha dejado bastante perplejo. Esto es una noticia de UNESCO. En realidad es la información de un relatorio especial de UNESCO de este año, 2023, que habla de cómo se han incrementado los ataques a las mujeres a partir del incremento de la utilización de la inteligencia artificial generativa o dialogante. Esto es asustador, es decir, como tenemos cada vez más tecnología y tenemos entonces a su vez más ataques a las mujeres. Qué cosa tan preocupante, ¿verdad? Esto es algo inaudito. Es decir, si tenemos más tecnología, significa que tenemos más conocimiento, tenemos más innovación, pero por otro lado parece que el lado social se nos está yendo de las manos. Es decir, qué preocupante es esto. ¿Por qué esto sucede? Porque las personas que programan, porque la inteligencia artificial generativa no es ella independiente. Ella depende, como todos sabemos, de los algoritmos, y los algoritmos dependen de las personas que programan. Entonces tenemos que tener más mujeres programando, por ejemplo. Tenemos que tener más diversidades programando. Y eso está muy claro dentro de los lineamientos de UNESCO. Y por eso también concretizamos el concepto de ciudades 1000, porque el concepto de ciudades 1000 trata de llevar la alfabetización mediática e informacional a la ciudad como un todo. Y no solamente, digamos, solamente no, pero bueno, no dejarla dentro de las paredes de la universidad, no dejarla dentro de las escuelas solamente, sino que realmente se expanda ese concepto de alfabetización en esa nueva realidad que estamos viviendo, que es una realidad, como todos sabemos, dramática, compleja y muchas veces desafiadora, que es híbrida, es decir, física. Papá, ¿salió? No, tú sigue. Están pidiendo el trabajo. Es física y es digital, es decir, una realidad que es híbrida. Pero en esa realidad que es híbrida se están produciendo fenómenos que antes no se producían solamente en la realidad que era solamente física. Entonces todos necesitamos aprender. Por eso usamos el término de alfabetización mediática e informacional. Muchas veces las personas nos preguntan, ¿alfabetizar? Yo sé leer y escribir, yo sé trabajar con los números, pero ¿será que sabemos todo? Y digo esto para los jóvenes, digo esto para los más jóvenes, para todas las generaciones, digamos, que han surgido, pero lo digo también para las personas de más edad. Todos tenemos que aprender sobre estas nuevas competencias que yo voy a también mencionar según UNESCO. Nuevas competencias, nuevos valores que nos están desafiando. Y todos en la ciudad. Y hay personas que, bueno, ya sé que muchos de nosotros hicimos maestría, doctorado, etcétera, pero también necesitan aprender. Hay personas que tienen más edad, pero necesitan también aprender. Hay personas que están ahora naciendo, también necesitan aprender. Es decir, es un fenómeno complejo y que necesita de todas las fuerzas de la sociedad para esa transformación y que no pasen estas cosas que yo estoy mostrando, por ejemplo, en este relatorio de UNESCO de 2023. Por eso nosotros implementamos esta disciplina en la Universidad de San Pablo, que la coordino yo con un grupo de colegas, que se llama precisamente Diversidades Posthumanas y ética en el paradigma UNESCO de las ciudades 1000.
Este es un programa, esta es una disciplina en nivel de maestría, doctorado y postdoctorado que se ofrece en la Universidad de San Paulo en el programa de integración latinoamericana, que es un programa multisectorial que reúne varias unidades de la Universidad de San Paulo. Por ejemplo, participa la Facultad de Psicología, Geografía, la Facultad de Educación, la Facultad de Comunicación. Hay profesores de todas las facultades. Entonces la disciplina es muy transdisciplinar y claro, tenemos la presencia de muchos colegas de América Latina entera, incluso de África tenemos también profesionales que participan como alumnos nuestros en este programa. Nos gustaría también, quién sabe, también tener un convenio con la Universidad de Zaragoza para que podamos compartir este espacio. Sería excelente. Mañana lo hacemos. Entonces estamos haciendo lo que esta tarde, venga. Bueno, como usted diga, como digan las profesoras. Bueno, un poco el alfabetizar la ciudad se puede comprender a partir de caricaturas. El lenguaje por imágenes ayuda bastante. Vean, por ejemplo, la primera de la izquierda. Vean cómo hay situaciones bastante extrañas. Los niños a veces están ahora tan sedientos como aquel que estoy mostrando en una esquina, o a veces las personas no tienen hábitos higiénicos o se les olvida y perdemos el horario de almuerzo. A ustedes ya no les pasó. No me digan si no perdieron ya el horario de almuerzo trabajando frente al internet. Mira, él se está riendo. Claro que le pasó. Y no me digan que a otros no les ha pasado. Se nos van los horarios de merienda, almuerzo, cena, a veces prendidos o cenamos juntos. Eso no es adecuado. Tenemos que alfabetizarnos y aprender a respetar los horarios, porque eso perjudica a nuestra familia, nuestra propia salud. Bueno, siguiendo, ¿no les ha pasado un poco esta caricatura un poco exagerada que está al final, ¿no? Que se ve un señor incluso en el propio velorio y que sigue comunicándose y que no para en una situación tan grave como esa? Bueno, señoras y señores, si me permiten llamarlos así, damas y caballeros, evidentemente necesitamos, mira, ya se está riendo, parece que se está recordando de algo así. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Tenemos que alfabetizar a las personas. Son situaciones que antes no pasaban y necesitamos eso. Este libro tiene siempre, todos los libros que hacemos sobre ciudades tienen siempre al final un capítulo que es con caricaturas, precisamente para mostrar esto y mostrar que son hechas por el profesor Doriño Bastos, que es un gran caricaturista brasileño y también profesor de la Universidad de San Paulo y profesor de este programa. ¿Y para qué? Para comunicarnos con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, que a veces no tienen tiempo de leerse como decimos nosotros, un macuto como este. Y bueno, ellos sí tienen tiempo de leerse ese capítulo, lo ven, se ríen muchísimo y entonces después pueden entrar en este mundo mediático, alfabetizacional y que es tan fascinante. Porque además es fascinante, señores. Pues, sí, pásaselo por favor a los colegas. Bueno, aquí una pequeña broma, el hombre de Vitruvius, sí. Como ustedes saben, inspiró a Leonardo da Vinci, es decir, el hombre perfecto. ¿Y por qué estoy trayendo esa broma? Porque el hombre de Vitruvius, en realidad, es decir, esa perfección exacta, como todos sabemos, no nos encajamos ninguno de los que estamos aquí presentes y realmente no es la realidad, ¿no? Y entonces, precisamente, hoy hablamos del ser humano poshumano, que es un poco ese juego que hicieron con mi imagen. Esa foto me la hicieron es decir, esa interacción que ustedes están viendo a la derecha es la de, precisamente, en la Universidad de Turino, donde estuve recientemente, donde hay esta instalación que tú pasas enfrente y te hace, digamos así, él te ve, te lee y coloca tu imagen y ya hace un performance. Y entonces, es más o menos un hombre imperfecto, un ser humano imperfecto, y que es uno de cada vez. Tenemos como uno de nuestros referenciales teóricos también a Italo Calvino, un importante escritor italiano, pero también italiano y cubano. Nació en Cuba, este importante escritor, filósofo y, digamos así, también periodista. Y él hablaba sobre androides literarios. Miren, vean cómo esa cosa de los cyborgs, de los robots, es algo que siempre pasa primero por la imaginación de los literatos, de las personas del mundo del arte. Por eso el mundo del arte tiene que estar presente en las ciudades mil. Y bueno, él ya hablaba de la inteligencia artificial y los diversos usos que podía tener la inteligencia artificial. Bueno, ese es otro referencial. Y cuando hablamos de poshumano, vean qué interesante. Hoy hablamos de familias que pueden estar integradas por, claro, seres humanos, pero también el perrito, el gatito, robots y ciborgues en el futuro. Ya hay muchas personas que tienen prótesis en sus cuerpos, señoras y señores.
Ya hay, hoy, por ejemplo, se está trabajando en la impresión 3D de corazones y otros órganos. Y bueno, hay investigaciones incluso aquí en España sobre el rejuvenecimiento, cómo rejuvenecer y cómo tener, es decir, todos más vida. Y todo eso está pasando. Y bueno, no sé cómo será aquí en España, pero en Brasil hay muchas veces personas que andan con un cochecito y en el cochecito usted cree que va a ir un niño y cuando usted mira, usted va a ver que hay un perro o un gato. No sé cómo será aquí en España, pero en Brasil es así. Y cuando usted habla con esa persona te va a decir, ese es mi hijo. Y cuando usted busca en algún lugar, en algún sitio, la persona dice, yo tengo una familia integrada por mi mamá, por mi hijo o mi hija y un perrito y un gatito. De veras, y no le vaya usted a ofender el gatito o el perrito porque puede tener, él se está riendo, pero es así, no le vaya usted a ofender al gatito o al perrito porque puede ser que sea peor que tú ofendas al hijo o a la hija o al esposo. Y en Brasil, no sé, repito, no sé cómo será aquí, pero muchas personas se han separado, matrimonios, por causa del perrito y del gatito. Es decir, es parte de verdad de la familia. Eso lo llamamos de familia poco humana. Igual, ciborgues. Tenemos en torno de, según estadísticas de ONU, tenemos en torno de 500.000 personas que son ya ciborgues. ¿Quiénes son las personas ciborgues? Y existe una asociación mundial de ciborgues. Es decir, no estamos hablando de ciencia ficción. Existen personas que se han implantado un chip en su cerebro para tener mejor visión. Existen personas que se han implantado un chip de repente en la mano para determinadas funciones, e incluso hay empresas que han implantado esos chips para tener, digamos así, mayor control sobre determinados funcionarios que tienen informaciones sigilosas. Bueno, es decir, hoy existen los ciborgues, eso no es ciencia ficción. Además, estas imágenes que muestro aquí fueron hechas con inteligencia artificial por el chat GPT. Bueno, otra cosa hablando de esta situación interesante es que se crean nuevos futuros con la inteligencia artificial. Por ejemplo, siempre que vemos fotos de África o imágenes de África, nos imaginamos y vemos cosas un poco, vamos a decir así, duras, imágenes que son negativas, vamos a resumir un poco. Pero ¿por qué no mostrar otras imágenes de África? Y eso se hace, por ejemplo, en el filme Pantera Negra, se hace también en el filme Black Skin, y bueno, a través de inteligencia artificial, en el ejemplo de la derecha. Es decir, que se pueden imaginar futuros diferentes para las personas, se pueden imaginar futuros diferentes para países y continentes. Bueno, y nuestra queridísima colega Divina Frau Meix, habla de que es necesario que nos alfabeticemos, y ahora sí vamos a hablar de cosas bien técnicas, en 3 tipos de cultura que son necesarias para entender el momento actual y para alfabetizarnos, repito, el término que utilizamos hoy en UNESCO, que tiene que ver, por supuesto, con educación, que tiene que ver, por supuesto, con educar la comunicación y que tiene que ver con todo lo que este grupo de investigadores realiza. Y bueno, la profesora Divina Frau Meix de la Universidad Sorbona de París, ella dice que la transalfabetización es necesaria hacerla y ella creó ese término transalfabetización en 3 tipos de cultura. Primero, en la cultura de la navegación, la más fácil, esa de subir contenidos en el TikTok, poner un vídeo en YouTube. Segundo, la cultura del pensamiento crítico, esta es la más difícil, es la de saber dónde sale y tiene que ver con la ciudadanía, de dónde sale una noticia, cuál es la fuente, cuál es su flujo, cuáles son sus etapas, cómo comprobar la veracidad de una determinada información, conocimiento e incluso de una fuente. Bueno, entre otras cosas. Tercera cultura que es necesaria tener, la cultura de proteger los datos. Y esto es muy importante, por eso tenemos la Ley General de Protección de Datos, LGPD, que existe aquí en Europa, existe en los Estados Unidos y existe en Brasil y en otros países. Pero infelizmente esta ley no se aplica de una manera, vamos a decir así, internacional. Y por ejemplo, hoy sabemos que todas las empresas tienen un alcance infinito, prácticamente, que no se les sume a la ley nacional. Bueno, ¿cómo hacemos que empresas que no solamente empresas, sino personas que no respetan esta ley, cómo hacemos para que ella sea válida? Eso es un gran desafío. De todos modos, no podemos renunciar a esas 3 culturas, y encima de esas 3 culturas es que tenemos que hacer la alfabetización mediática e informacional, según nuestra colega de UNESCO Milarians, la Divina Frau Meix. Graben ese nombre, es una personalidad, es alguien... Estuvo con nosotros hace un par de años. Por favor, comenta.
No, que estuvo en nuestro grupo de investigación en uno de los congresos como ponente inaugural y yo tuve la gran suerte de estar 5 meses en una estancia con ella en Barcelona. La conocemos. Entonces, no estoy diciendo mentiras. Divina Fraumeis es una referencia mundial en estos temas, en estos asuntos. Además, una queridísima colega que, como ella acabó de decir, accede a las invitaciones, está mucho en los eventos de América, bueno, mundialmente, y también en los eventos de América Latina, coopera muchísimo con nosotros. Incluso estuvo recientemente ahora en un evento que hicimos en la Universidad de San Paulo. Ella estuvo y estuvo otro colega de Sorbona también. Es una persona muy, digamos así, muy accesible y muy cooperadora. Está precisamente en ese libro está también ella. Ella hizo el capítulo, en ese que usted tiene, que se llama Infodemia, ella hizo uno de los capítulos, y en este también, es decir, tenemos mucha comunicación, mucha colaboración. Bueno, continuando. Puntos de partida, porque todo esto tiene bases, puntos de partida necesarios para la reflexión. Bueno, un punto de partida esencial es precisamente la ruta del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cooperación Digital, lanzada en 2020, directores de regulación, también un documento, un informe, vamos a decir así, como se dice en español, para los directores que regula las plataformas digitales, eso es de 2023, y son, digamos así, documentos basales para todas estas reflexiones sobre ciudades MIL, sobre ciudades con ese nuevo enfoque que está basado en la alfabetización mediática e informacional. Otro punto de partida es claro, es la Agenda 2030 y específicamente, sobre todo, el objetivo número 11 de ciudades sostenibles y comunidades sostenibles. Y cuando decimos comunidades del mundo físico, comunidades digitales. Y decimos también, por supuesto, barrios, nos referimos también a villas, nos referimos también a ciudades universitarias. Una ciudad universitaria, señores, puede ser también una ciudad MIL. Una ciudad universitaria, como todos sabemos, tiene profesores, tiene alumnos, tiene funcionarios y tiene una gestión, una administración de la propia ciudad universitaria. Entonces ese enfoque es muy discutido hoy en UNESCO. Yo estuve ahora, en la semana pasada, en realidad estuve en 2 eventos. Uno físicamente, el evento internacional Artec, que fue realizado aquí en Portugal, en la Universidad de Algarve. Y bueno, en paralelo tuve que estar en el evento, con muchísima honra por supuesto, en el tercer Foro Mundial de UNESCO contra el Racismo. Y en ese evento, Foro Mundial de UNESCO contra el Racismo, que ahí sí tuve que participar de manera digital porque era en San Paulo y yo estaba por acá. Y entonces, en ese evento participamos en un panel que se llamó, el panel era Ciudades MIL con herramientas para combatir el racismo. Y comento eso porque estábamos hablando precisamente de los enfoques de la Agenda 2030 y las herramientas específicas que pueden ayudar a este combate. Bueno, también otro punto de partida es evidentemente los ESG, que hoy se exigen para las empresas, pero la propia UNESCO también exige esto para las organizaciones en general. Es decir, que todas las planificaciones, proyectos que se hagan deben ser ambientales, environment, sociales y también con una gobernanza, una administración que responda a estos otros elementos y no solamente al lucro. Bueno, otro punto de partida es el evento que se realizó este año, Internet for Trust, que se realizó, ese evento, Internet for Trust, se realizó en París. Yo tuve la oportunidad también de estar en ese evento y como ustedes ven, había gente de todas las nacionalidades. Yo comento una cosa graciosa, y es que yo estaba en la mesa y había una señora que la llamaban de Su Alteza, y después yo pensaba, debe ser que están bromeando, ¿no? No, era Su Alteza de veras, de un país que ahora no me recuerdo, estaba aquí sentada aquí a mi lado, entonces le decían Su Alteza, los asesores de Su Alteza, y me digo, Su Alteza, no, era Su Alteza de verdad, y yo decía, dígame usted. Bueno, cosas así uno vivencia en estos eventos que se realizan, pero este fue un evento muy importante, recuperando la idea, porque Internet for Trust habló de la importancia y la necesidad de regular la Internet, porque estamos viviendo prácticamente en un territorio de nadie, estamos viviendo en un territorio que no tiene, digamos, muchas veces las regulaciones necesarias, y la innovación y la tecnología va adelante muchas veces de los descubrimientos científicos y de los acuerdos que se hagan entre las partes jurídicas. Esto es muy peligroso, excesivamente peligroso, porque estamos en un territorio, repito, tierra de nadie, y hay muchas cosas que no están aún reguladas.
Parece que sí, pero no. Y muchas veces se trata de hacer lo que se hacía antes en el mundo físico y llevarlo al mundo digital. No necesariamente. Necesitamos nuevas soluciones para nuevos problemas y desafíos complejos. Bueno, continuando, quería decir que nosotros en esta perspectiva realizamos una investigación con el enfoque de Ciudades MIT utilizando la metodología de 20 barreras culturales a la comunicación y 5 dimensiones de creatividad. Esa es una metodología de nuestra autoría que es muy recomendada por UNESCO. También es algo importante. Esta investigación inicial la realizamos en 11 países de 4 continentes y nos mostró las barreras culturales que cada país tiene, incluso la más pronunciada, y hay otros resultados al respecto. Bueno, aquí las citaciones de UNESCO, en los textos de UNESCO hablando. Está en abierto, se puede consultar. Se puede consultar, y bueno, está aquí citada y demás. La solución para todos estos desafíos, implementar estos puntos de partida, trascender un poco el punto inicial, es la llamada alfabetización mediática e informacional, que es un enfoque que promueve la diversidad cultural y lingüística y el equilibrio de acciones conjuntas y acciones específicas en cada país y región. Y bueno, estos conceptos son compartidos por UNESCO, es claro, por Ulla Carlsson, que es una autoridad, ella es una autora sueca muy importante, y bueno, por José Manuel Tornero, un queridísimo autor español que ustedes deben conocerlo, por supuesto, es aquí cerca, en Barcelona, entonces hay una sinergia natural, ¿no? Entonces, todo esto implica necesariamente trascender barreras culturales, es decir, implica este concepto de ciudad que ahora les voy a mostrar. Y bueno, por supuesto, tener un enfoque de diversidades. Y cuando hablamos de diversidades, no hablamos solamente de diversidades de género o diversidades de etnia racial, sino diversidades de edad. En las empresas tiene que haber personas diversas, no solamente, sobre todo las startups, que son las empresas que programan, las llamadas empresas del futuro. Tiene que haber personas de más edad también, no solamente jóvenes. Y tiene que haber también personas, por ejemplo, con discapacidad o diversidad funcional, como se habla hoy. Yo tuve la experiencia de estar, por ejemplo, en el Banco Bradesco. El Banco Bradesco tiene una ciudad corporativa que se llama Bradesco, sí, es un banco muy importante en Brasil, el segundo o el tercero, si no me equivoco. Y el Banco Bradesco, yo fui a la llamada Ciudad de Dios, donde ellos tienen su base y su universidad corporativa. Y ellos tienen allí personas discapacitadas o con diversidad funcional, como nosotros le llamamos, que estaban programando. ¿Y por qué eso es interesante? Primero, porque Brasil tiene 65 millones de personas con diversidad funcional. Repito, 65 millones. En Brasil tenemos en torno de 210, 211 millones de habitantes. Quiere decir que casi un cuarto de la población es discapacitada. Ustedes me dirán, ¿pero cómo es eso? Bueno, primero, muchas veces las personas, y no los vemos, esas personas no las vemos porque esas personas se quedan en sus casas y no hay, la sociedad no está, las ciudades no están preparadas para ello. Segundo, muchas veces esas personas, digamos así, la discapacidad es mínima. A lo mejor es que cojea un poco de un pie, a lo mejor es que tiene un brazo que lo tiene, digamos, un poco perjudicado, a lo mejor es disminución de su capacidad visual o auditiva. Es decir, la diversidad funcional es mucho más amplia de lo que pensamos. Y la diversidad funcional afecta a muchísimas personas que incluso a veces ellas mismas no lo saben. Entonces, en Brasil tenemos 65 millones. 65 millones es algo muy grande. Y Bradesco se dio cuenta de que era necesario, evidentemente, porque no solamente por la, digamos, la justicia social, la responsabilidad social, sino que es un público, un mercado y que necesita ser atendido. Los bancos se dieron cuenta de eso en Brasil. Entonces, hay una gran, vamos a decir así, tecnología aplicada hoy a las personas con diversidad funcional en Brasil para simplemente tener acceso a ese mercado, señores. Es decir, hay que pensar no solamente en ciudadanía digital, sino también en ese sentido, sino también en ciudadanía financiera. Porque si yo no tengo acceso al poder adquisitivo financiero, es muy difícil que yo pueda comprar un libro, por ejemplo, o que pueda ir a un cine, o que pueda tener dignidad, o me sienta con autoestima para hacer determinadas cosas. Entonces la ciudadanía financiera es un elemento principal también de las ciudades mismas. No es solamente, por ejemplo, los modelos que tenemos de ciudad inteligente, de hacer eficientes los procesos, de hacerlos más rápidos, de hacerlos más confortables, sino también de dar ciudadanía financiera incluso, para las personas. Y bueno, el Banco Bradesco de Brasil tiene esta experiencia, repito, incluso empleando a personas con discapacidad o diversidad funcional. Eso es muy importante, porque ¿cómo yo voy a hacer un programa para personas que tienen el desafío de ver mejor si yo veo bien o si yo escucho bien? Hay que tener a esa persona programando, porque hay muchos detalles de esas cosas
digamos, de hacer un aplicativo o una plataforma que yo no voy a percibir si yo soy una persona que veo bien y tengo nada más que las personas, digamos así, del patrón que la sociedad acepta. Eso con respecto, repito, a esta diversidad que estoy ahora mencionando, pero igual con la diversidad de edad. ¿Cuáles son las necesidades de una persona de más edad que deben estar aquí? ¿Cuáles son las las necesidades de las personas que tienen diversidad religiosa? ¿Y por qué no? Tiene que haber en los grupos personas con diversas miradas religiosas, espirituales, si queremos decirlo un poco, digamos, más amplio. Porque si nada más que existen personas con una diversidad religiosa, también podemos estar perdiendo detalles para determinados programas y proyectos. Bueno, repito, tenemos una metodología que es la metodología de las 20 barreras culturales a la comunicación que retrata muy bien esto. Se refiere a 20 de las diversidades que además existen otras. En este caso tratamos de condensar aquellas que eran las más importantes, según lo vimos en torno de unos 11 países inicialmente y después extendimos esa investigación a muchos otros países y repito, es una metodología, esa metodología de las 20 barreras culturales a la comunicación y 5 dimensiones de creatividad que es indicada por UNESCO. Bueno, ¿qué es una ciudad MIL? Después de todos estos preámbulos, de estos puntos de partida. Es una ciudad con alfabetización mediática e informacional que se emplaza en un marco o framework desarrollado por UNESCO en 2018 que se remite a espacios que pueden utilizar la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías, pero, y el pero aquí es muy importante, principios morales y éticos, respeto a las diversidades y priorización del empoderamiento de los llamados grupos vulnerables, empoderamiento orgánico de cada ciudadano, incluso quien no tiene, digamos así, una diversidad específica, educar el pensamiento crítico y creativo, ambos, valorar la ecología de forma sostenible, una nueva fertilidad, es decir, enseñar en las ciudades, por ejemplo, yo pasé por monumentos muy bonitos ayer que me encantaron, además plazas fantásticas que hay aquí, y entonces enseñar a las personas a tener cariño por esas estatuas, porque no se trata simple y llanamente de tener las estatuas, sino de amarlas, de quererlas, es decir, y no la estatua, sino la figura que esa persona fue, rescatar la historia de la ciudad. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas ciudades en el mundo, que no voy ahora a mencionar es decir, la ciudad específica para no, digamos, crear algún tipo de fricción, pero que las personas jóvenes no saben quiénes son las estatuas que tienen en su ciudad. Están muy bonitas, maravillosas, hasta se tiran fotos, pero no saben la historia de esa persona, de su ciudad. Entonces es necesario que se rescate eso como parte de la ciudad, la memoria histórica de la ciudad, que puede ser patrimonio material o puede ser patrimonio inmaterial. Y eso debe ser parte de los recorridos turísticos, por supuesto. Bueno, luchar contra la desinformación, las fake news, las deepfakes y las posverdades. Bueno, eso yo creo que está evidente, ¿no? Hoy no se dice divulgar, no se dice más comunicar incluso. Se dice que estamos construyendo nuevas realidades. Es decir, las elecciones de cualquier país hoy son influenciadas por las redes digitales. Y se construye un partido, se construye un candidato y se construyen las decisiones a partir de la comunicación digital. Entonces estamos hablando de nuevas ciudades, nuevas realidades. No estamos hablando ahora nada más de, bueno, estamos usando el internet. No, señor, ya pasamos esa fase. Estamos en una fase en que las redes digitales y las plataformas son capaces de construir una nueva realidad y construir el presente y el futuro. Porque, vean bien, si elegimos un presidente o elegimos un partido o elegimos un parlamento X, estamos construyendo nuestro futuro, de nuestra ciudad y, bueno, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etc. Entonces, creo que queda evidente que es importantísimo este enfoque de Ciudad MIL y no solamente el enfoque de alfabetización mediática e informacional, sino llevar esto a toda la ciudad, porque muchas veces cuando hablamos del enfoque de alfabetización mediática e informacional, estamos hablando de un enfoque que se apuntala en dos pilares, que son la educación y la comunicación. Pero pienso que en la complejidad actual que estamos, es necesario que estén presentes los filósofos, los arquitectos, los geógrafos, como fue bien dicho aquí, los urbanistas, todos los médicos. Hablábamos ayer, no, Marta y Gabriela, hablábamos ayer precisamente de la importancia que tuvo durante la pandemia la construcción o la destrucción muchas veces de los conceptos de salud inadecuados.
cuando se decía por presidentes y por autoridades en general que no debíamos vacunarnos, por ejemplo. Imagínense cuántas personas no se murieron por causa de eso, por creer en una realidad inadecuada. Es decir, la comunicación hoy es cada vez más importante y es capaz de construir o destruir realidades, destruir países, destruir personas, incluso en el sector de la salud. Por eso, uno de los indicadores de este concepto es el indicador salud. Y otro punto importante, este marco, como le decimos, o este concepto de ciudades MIL, es una evolución o tiene sinergias con ciudades saludables, ciudades inteligentes, ciudades educativas, ciudades creativas, ciudades innovadoras, etc. Con los 9 modelos que son más citados por los organismos internacionales hasta ahora. Incluso ciudades 15 minutos, que la ciudad de Zaragoza es ya una ciudad 15 minutos, que como ustedes saben es una ciudad en la cual uno puede desplazarse, y puede alcanzar los puntos más importantes en 15 minutos. Porque imagínense en una ciudad como por ejemplo São Paulo, que las personas invierten a veces 1 hora y media o 2 horas en llegar a su trabajo y el mismo día, el mismo tiempo también. Multipliquen eso simple y llanamente por 5 una semana, multipliquen ese 5 por 4 un mes, multipliquen ese 4 por 12 y ustedes verán cuántas horas se pierden al año sin calidad de vida, porque en un metro o en un ómnibus o dirigiendo, tú no vas a poder nutrir tu alma o dedicarte. No, difícilmente. Tú puedes poner un podcast y ir oyendo si vas dirigiendo o incluso con tus audífonos, pero no es igual. Entonces es necesario tener una ciudad 15 minutos, donde las personas se puedan disfrutar, ir y regresar de esta manera. Entonces, Ciudad MIL es un concepto lanzado en 2018 que reúne todos estos otros y que es un sello nuevo promulgado por UNESCO. ¿Cuáles son sus indicadores? Muy importante decir que otros sellos de organismos internacionales no tienen métricas tan claras y no son tan integradores o abarcadores. Se refiere, por ejemplo, ciudad sostenible, se refiere más a la parte ecológica. Ciudad educativa, enfoca mucho la educación, lo que no está mal. Otra cosa importante, una ciudad puede ser ciudad inteligente y puede ser ciudad MIL también. O puede ser ciudad educativa y puede ser también ciudad MIL. Es decir, un sello no se interpone con el otro. Por ejemplo, Ciudad México, que ahora está trabajando para ser también ciudad MIL, es ya ciudad creativa. Ciudad México es ciudad creativa. Ciudad de Puebla, que también está trabajando en el sentido de ser ciudad MIL, es ciudad creativa también. Y ciudad educativa. Puebla trabaja muy bien, señores. Puebla es un ejemplo. Y por suerte tenemos a la gestora que además escribe en nuestros libros, etc. La gestora de Puebla, la ciudad de Puebla en México, trabaja con este enfoque también de ciudad MIL. Bueno, tenemos aquí los indicadores. El primero, gobiernos, government, alcaldía, etc. Pero participativamente. ¿Qué tiene esto que ver? Les voy a mostrar un ejemplo. Muchas veces, aquí en Zaragoza hay webcams, claro, para gestionar el tránsito, ¿cierto, no? Y bueno, la vigilancia, digamos así, de determinados lugares de peligro, ¿cierto, no? Bueno, le preguntaron a la población si dónde deberían colocar esas cámaras. No. Ni siquiera se deberían colocarlas. Bien, entonces ahí está. En el modelo de Ciudad MIL se le debe primero preguntar a la población sobre eso, porque es verdad, existen expertos que saben dónde colocar esas cámaras, entre comillas, pero la población tiene otro conocimiento práctico diario que es necesario consultarlo. Además, si no se consulta a la población no se compromete con cuidar esas cámaras. Tenemos ese problema en Brasil, no se compromete con, digamos así, con el sistema. Entonces, no es e-government participativo con las métricas, los indicadores que nosotros evaluamos en la ciudad. Entonces, este enfoque, repito, es una evolución del enfoque de ciudades inteligentes. Una cosa es poner las cámaras y ya están aquí. ¿Por qué? Porque la prefectura quiere. Y otra cosa es que le pregunten a la población dónde tienen que estar esas cámaras. Igual, muchas veces se coloca en Brasil, sobre todo, las cámaras para vigilar los lugares, entre comillas, peligrosos. Pero eso no resuelve la situación. ¿Por qué? Porque las personas que están detrás de las cámaras, y yo he tenido oportunidad de hacer eso en varios países, muchas veces son personas que no están educadas en alfabetización mediática informacional. ¿Y qué sucede? Policías, personas de seguridad, muchas veces ven que va a ser asaltada probablemente una muchacha, y como la muchacha es bonita y la muchacha es, según ellos, con una ropa atrayente o yo he estado en esos centros
es asustador, como se dice en Brasil, asustador. Es decir, como la muchacha está, según él, con una ropa provocativa, no accionan los mecanismos que podrían accionar para que se respondiese a una situación de peligro elevada para una mujer. Estamos hablando de cosas reales, es decir, no es solamente que el algoritmo es programado de forma preconceptuosa, con barreras mentales, sino que también, aunque tengas el programa bien funcionando, las personas que vigilan muchas veces no están preparadas para reaccionar con un enfoque de alfabetización mediática informacional, de cuidar a una persona que va a ser asaltada o que una mujer que va a ser violentada. Entonces, repito, a veces es, digamos así, es una persona que tiene perfil que se le ve que es el que está evaluando. Esta persona se ve que es una persona que él también es un maleante o es una persona en algo. Entonces, no, que lo asalten. ¿Cómo que lo asalten? Eso pasa, señores. Somos seres humanos y vemos todo eso pasar. Y bueno, por eso es que es necesario que este enfoque no sea solamente de equipamiento, sino un enfoque que eduque, pero que eduque a las personas que hacen la seguridad también de las ciudades. Vías de urbanismo, es claro que tenemos que tener vías mucho más rápidas para todo esto y vías en un sentido que cuiden de las personas, aceras anchas, amplias, etc. Bibliotecas y museos, ya hablábamos de eso. La memoria histórica de la ciudad, esencial, y que se cuide de ella. Salud integral y preventiva, todo eso que hablábamos de la fake news de la salud, y entrenar a los médicos, al personal de la salud en ese enfoque. Cultura, arte, espiritualidad y también diversidad religiosa, que está acá, deporte, turismo, educación integral con alfabetización mediática informacional, que es un tipo de educación específica, con un contexto específico. Asociaciones, sindicatos, también tenemos métricas para evaluarlos y cambiarlos. Vehículos y medios de comunicación, inteligencia artificial, startups y canales digitales. 10. Seguridad ciudadana, que no es solamente represión, sino que es educar, como ya dije, a los agentes de seguridad para que tengan una perspectiva como esta. Grupos vulnerables, niños, jóvenes, mujeres, negros, indígenas, emigrantes, obesos. Muy importante, muchas veces nos olvidamos de que las personas con diferencias son muchas veces objeto de bullying, y el ciberbullying es una de las causas principales, sobre todo entre adolescentes y jóvenes, de mortalidad. Y nos parece una cosa tonta, él es el gordito, él es la gordita o él es el alto. Yo me recuerdo, de mí se burlaba mucho porque yo era muy alto, siempre fui y soy. Entonces yo sufría mucho bullying, normal. Pero me acostumbré que era un mecanismo psicológico, pero no todas las personas consiguen. Y entonces hay personas, por ejemplo, que son un poquito más encorpadas, un poquito más gorditas, y bueno, puede parecernos una cosa boba, pero hay muchas personas que se matan por eso. Y sobre todo en la adolescencia y en la juventud, porque ahora un pequeño bullying que antes en mi época era conmigo, mis compañeros de aula, y se acababa ahí, hoy trasciende de internet y puede ser, digamos, algo, vamos a decir así, bombástico, como se dice en portugués brasileño, una bomba en la internet, y se puede, vamos a decir así, y se puede provocar grandes situaciones apenas por una burla de internet. Bueno, entonces es muy importante atender estos indicadores también. Medio ambiente y sustentabilidad. Y finalmente las métricas de integración que integran otros elementos que fueron antes mencionados. Todo eso con métricas. ¿Cuáles son los 5 principales agentes de la innovación? Bueno, según las investigaciones, tenemos a los gobiernos, hacedores de políticas, a la academia, que somos nosotros, los profesores, sus alumnos. Tenemos también a las empresas y sobre todo las empresas de base tecnológica, digital, influencers, etc. Los ciudadanos, claro, los artistas, perdónenme, que es el cuarto factor. Si estuviese aquí sentado Forrest Whitaker, o si estuviese aquí hablando Denzel Washington, yo tengo total seguridad que ustedes estarían así, aplaudiendo cualquier cosa que ellos dijesen. Si estuviese, por ejemplo, Angelina Jolie, también pienso que estarían muy imantados. Bueno, UNESCO tiene todas esas personas, como que acabo de citar, como embajadores de UNESCO. ¿Por qué? Porque esas personas son íconos y que cuando hablan, sus palabras llegan. Y a veces no hablan esos libros enormes que yo hablo, que yo organizo y demás, pero dicen cosas, decirlo, oye, lo dijo Forrest Whitaker, espera, o lo dijo Angelina Jolie, bueno, espérate. Entonces, los artistas son esenciales y son, incluso un artista local, como nosotros usamos en el lenguaje nuestro, un artista local es muy importante, porque un artista local inspira a la población de su ciudad.
El ciudadano sencillo y común es la otra así, es aquella persona que no es ninguno de los otros cuatro, pero que es el inicio, el medio y el final de todos los procesos que hacemos en una ciudad, de transformación. Bueno, yo quería mostrarles un ejemplo práctico, porque bueno, muchas de estas cosas cuando se comentan pueden quedar un poquito más, digamos, en off. Y entonces aquí comparamos tres ciudades: Ciudad de México, Ciudad de Roma y Ciudad de San Paulo, la ciudad donde vivo. Y bueno, en esta pueden ver aquí varias métricas que son interesantes. Por ejemplo, el municipio, esto es una métrica, estamos comparando el indicador e-government participativo con varias métricas. Es decir, tenemos tres indicadores y cada indicador tiene diversas métricas. Aquí es un ejemplo. Bueno, ejemplo, el municipio o consejo municipal utiliza la gobernanza electrónica. Cantidad o percentual, según el caso, o percentual de servicios públicos ofrecidos por la prefectura, alcaldía, intendencia para la población que trabajan con la digitalización participativa. Pasé sin querer. Bueno, indicadores que nos permiten metrificar cada uno de estos elementos que hemos hablado de manera teórica y nos permiten tener una nota para eso que se hace con los 5 agentes de la innovación. Entonces se llega a un diagnóstico mucho más práctico y visual de lo que pasa. Incluso hacemos gráficos, porque hay personas que les cuesta trabajo entender las notas, incluso y lo que significan. Y hacemos gráficos que les permitan, gráficos radar, que les permitan visualizar esto. Esto es muy útil para los gestores. Todo esto se incorpora en el plan director de la ciudad y se hace entonces un reajuste del plan director de la ciudad. Hoy todas las ciudades del mundo, bueno, exceptuando raras excepciones, tienen un plan director que les permite durante 5 años estratégicamente direccionar todo su crecimiento y desarrollo. Bueno, y ven aquí las notas. Muchas veces pensamos que todo está bien en una ciudad, por ejemplo Roma, la ciudad eterna, y vemos que no está totalmente bien. O San Paulo o Ciudad de México, son grandes metrópolis, las tres, y cada una tiene desafíos y problemas diferentes. Eso es otro punto importante. El enfoque de la Ciudad 1000 es práctico, tiene medidas, tiene estándares, y por otro lado permite, claro, transformar según la ciudad y según su desafío ese tipo de elementos. Otro punto que siempre nos preguntan: para ser Ciudad 1000 tiene que ser Ciudad México, una ciudad grande. No. ¿Tiene que ser como San Paulo? No, puede ser una ciudad menor. Otra cosa que nos dicen, nos preguntan: ¿tiene que ser una ciudad que tenga muchos recursos financieros o recursos tecnológicos? No, no necesariamente. Con los recursos que tenga la ciudad, cuando hablamos de Ciudad 1000 es organizar la ciudad con los recursos tecnológicos que tenga la ciudad. Es claro que si tiene más recursos tecnológicos hay más potencial para hacer N cosas, pero con los que tenga la ciudad se pueden hacer las cosas y se puede organizar. Por ejemplo, en lugares muy pobres de Brasil lo hemos hecho con WhatsApp. Hemos trabajado con las metodologías y con las tecnologías que esa ciudad tiene. Entonces, esa es otra ventaja de la Ciudad 1000. No se tiene que tener, digamos, no se tiene que ser París. No se tiene que ser París, que sabemos es una ciudad altamente tecnológica. Bueno, ¿cuáles son los 5 pasos para implementar un proyecto de 1000 Cities? Primero, el diagnóstico a través del sistema de 3 indicadores y 252 métricas. Segundo, difusión de ese diagnóstico a todos los actores sociales y principalmente a los 5 agentes de la innovación. Tercero, compromiso de la población, y eso es muy importante, y solo se consigue con gestión participativa en todos los procesos y proyectos que se hagan. Cuarto, la implementación del plan, y finalmente una evaluación y seguimiento de esta implementación que nos lleva nuevamente al paso número 1. Bueno, hay diversos ejemplos. Usted me puede decir, bueno, ¿qué ciudad hay diversos? Pero el principal, hay en los Estados Unidos, en San Luis, hay en Bedford, Inglaterra, pero el principal es en Helsinki, Finlandia, y un barrio específicamente, el barrio de Kalasatama. Este barrio, bueno, ¿cuáles son algunas de las características que podemos resaltar del barrio Kalasatama? Bueno, nuevos edificios que producen el 30% de la energía de todo el barrio. El ayuntamiento cuenta incluso con un departamento de innovación llamado el Vitrium Forum, con 35 empleados que implementan todas estas estrategias que acabamos de mencionar antes. Los ciudadanos son co-creadores de toda la estructura de ese barrio e incluso de la ciudad
y los futuros residentes se organizan en cooperativas, etc. Hay ya una cosa más participativa en la gestión del barrio y de la ciudad, y bueno, entre otros elementos que podríamos destacar. Importante, como ya comenté, podemos tener ciudades universitarias 1000. Quién sabe, la Universidad de Zaragoza adopte ese esquema y pueda hacer una ciudad universitaria 1000. Quién sabe. Dentro se dice que la ciudad de 1000 es una innovación del enfoque de la automatización mediática informacional. Y dentro del enfoque de la ciudad 1000, la ciudad universitaria 1000 es una innovación dentro de la innovación. Es decir, se busca innovar más aún cuando se crea y se piensa la ciudad universitaria, toda una universidad como una ciudad. Y parece esto una cosa simple, sencilla, pero pensar a la ciudad 1000 como un modelo es algo desafiador. Y vean bien, ustedes tienen un ejemplo aquí bien cerca. En la Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, tenemos el programa Planeta UAB, coordinado por Santiago Tejedor, y que precisamente está, el gran Santiago Tejedor, gran amigo además, Santiago Tejedor coordina el programa, como dije ya, Planeta UAB, que está inspirado en estos elementos aquí. Es decir, que tenemos pilotos de estas cosas, que no estamos hablando de teorías, estamos hablando de cosas que se aplican en el mundo, incluso aquí en Europa. Bueno, continuando. Hay otro punto, digamos así, teórico interesante, que es la declaración transhumanista. La declaración transhumanista es desde un punto de vista científico y filosófico un buen antecedente para todas estas cosas que estamos hablando. Les invito a leer toda la declaración, pero bueno, voy a citar algunas cosas brevemente, ¿no? Por ejemplo, en la declaración transhumanista se declara que la humanidad debe verse profundamente afectada por la ciencia y la tecnología en el futuro, en realidad en el presente, ¿no? Cuando ellos lo escribieron, es en el futuro. Imaginamos la posibilidad de ampliar el potencial humano superando el envejecimiento. Bueno, ¿quién aquí no quiere, me digan, incluso las personas jóvenes, quién no quiere vivir más? ¿Quién no quiere tener, vamos a decir así, 2 o 3 vidas? En la Biblia se comentaba muchas veces que las personas tenían 700 años. Matusalén, por ejemplo, 800 años. ¿Será que eso puede volver? Bueno, todas estas cosas pueden parecer cosas hasta incluso desafíos, vamos a decir así, de ciencia ficción. Pero muchas de estas cosas hoy los científicos se están preguntando y están haciendo. Esto puede parecer broma, pero no, es serio, muy serio. Y tiene que ver también con las bases posthumanistas filosóficas. La filosofía posthumanista es una evolución o una transformación de la transhumanista. Y todo esto que estamos hablando tiene, repito, la base filosófica posthumanista y que de alguna manera está presente en todos estos textos y trabajos que hacemos. Aquí, por ejemplo, mostrando la ciudad de Faro, elaborada en Portugal por la inteligencia artificial, cómo será 50 años para adelante. Y también trabajamos bastante con inteligencia artificial. ¿Lo quiere ver en la de Faro? La de Faro, sí, por supuesto. En mi ciudad. De veras, no lo sabía, no fue para agradarte. No, sí, es mi capital de... Qué bien, qué bueno, me alegra mucho haber podido, sin saber, estar en sintonía. Bueno, como comenté, estuvimos allá, ahora recientemente, la semana pasada, en un evento. Continuando, trabajamos bastante también con inteligencia artificial para las diversidades, hablando ahora del indicador número 9 de las ciudades 1000. Y aquí hicimos una investigación para la BPW, Business Professional Women, o Business Professional Women, que es una organización mundial que trabaja con las mujeres emprendedoras, está presente en el mundo entero. Y UNESCO tiene también convenios, parcerías, alianzas, ¿no?, con esta institución. Hicimos incluso una investigación utilizando la inteligencia artificial para ver las barreras específicas que enfrentan las mujeres emprendedoras que no enfrentan los hombres. Un emprendedor hombre enfrenta otras situaciones también, pero no las específicas que enfrentan las mujeres. Y aquí vimos cosas como el sexismo, y se construyeron perfiles y estrategias para burlar esas barreras. Es decir, algo bien interesante y práctico, utilizando la inteligencia artificial. Como ven, las ciudades 1000, estoy mostrando ahora algunos de los proyectos que se hacen con este enfoque. Trata de concretizar cosas que en la ciudad son preocupantes y que muchas veces no se resuelven o no se utilizan las nuevas tecnologías en función de eso. En un proyecto de ciudad inteligente ustedes no van a ver estas preocupaciones. En un proyecto de ciudad 1000 sí van a ver estas preocupaciones con las mujeres, con las etnias diversas, con las religiones,
y con otras diversidades que ya mencioné, como el de las personas obesas. Muchas veces una persona obesa lo que tiene es una situación de salud, y por el modelo ese vitruviano que yo mostré al inicio, queremos que la persona sea delgada. A lo mejor el profesor Gabela tiene naturalmente una disposición a ser delgado, profesor Gabela, pero de repente yo no, yo tengo una disposición a ser un poquito más encorpado, porque yo no puedo estar en la ciudad también con, digamos, mis kilitos de más, entre comillas, pero que es mi naturaleza. Entonces, todas esas pequeñas cosas, que ahí entra autoimagen, autoestima y toda una base conceptual, hasta psicológica, muchas veces se olvidan en los modelos publicitarios, en los modelos de marketing. Y entonces es necesario retomar eso todo desde ese punto de la ciudad de para envasar todo un trabajo ciudadano y que la persona que es un poquito más gordita o el que es un poquito más bajito también se sientan bien, o el que es un poquito más feíto, que se sienta también. ¿Por qué no, verdad? Los que son más bonitos a veces no. Además, el patrón de lo que es bonito y feo también cambia. Recordémonos, por ejemplo, de los estudios de Lombroso. Según Lombroso, los delincuentes tenían determinados perfiles físicos y muchas veces las personas eran clasificadas hasta hoy así, de esa forma. Entonces, bueno, volvemos al patrón de vitruviano. Es decir, ¿por qué seguir ese patrón vitruviano cuando hoy los seres humanos somos tan diversos, ¿no? Bueno, yo quería comentarles también esta importante reunión que tuvimos con la señora Audrey Azoulay, directora general de UNESCO, en el año 2019, en el cual trabajamos un grupo de expertos con los principales, digamos así, elementos, competencias y habilidades que se debe tener para el presente, según UNESCO, para esta realidad híbrida en la cual nosotros vivimos hoy. Y bueno, tenía especialistas de los 5 continentes y de diversos países. Eso fue realizado en Belgrado y se actualizó el currículum de UNESCO que ya existía. La grada de UNESCO se actualizó con las nuevas competencias. Y estas que les listo a ustedes, las nuevas competencias que según UNESCO se deben tener para entender esa nueva realidad híbrida para todos, inclusive yo, no piensen que yo soy experto, que yo en realidad soy un sencillo, digamos así, embajador, digamos así, de muchas de esas ideas. Yo también tengo que aprender, todos los días estoy aprendiendo, por lo menos mi amiga Carmen Marta Lazo me enseña todos los días muchas cosas, y entonces es necesario, todos nosotros, y no se trata, repito, solamente de la cultura de TikTok o de saber subir contenidos en Facebook, es mucho más que eso. Es saber, por ejemplo, cuáles son los algoritmos que hacen que yo nada más que tenga acceso a unas 100 personas en mi bolia de internet. Por ejemplo, porque yo no debería tener, si yo tengo 5.000 amigos en internet, esos 5.000 amigos no me deberían ver. ¿Cuáles son los criterios de por qué se seleccionan esos amigos? Que además esos criterios van cambiando. No es que hoy, digamos así, y siempre va a ser así, no. Ellos las empresas llaman eso de secreto de mercado. Y entonces no explican cuál es su algoritmo o no colocan reglas. Bueno, yo voy a tener este algoritmo con esta manera de funcionar durante 2023, perdón, y 2024 o hasta 2025 y después lo voy a cambiar, me doy el derecho de cambiarlo y revelaré con transparencia ese algoritmo o alguna forma de funcionar. No sabemos. Las empresas de marketing digital, y créanme, yo trabajo con marketing digital, soy en Brasil el asesor del movimiento de innovación digital, soy el asesor y consejero, y veo lo que se discute, tanto de las empresas privadas, yo estoy con ellos, como por el gobierno, voy a reuniones de gobierno, y también trabajo con esto. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de cómo se decide el trabajo de un algoritmo. Como ustedes deben saber, Facebook fue convocado por la presidencia de los Estados Unidos y el Senado para que declarase, bueno, ¿cómo es que ustedes funcionan? ¿Cómo es que hay denuncias de altos funcionarios del propio Facebook declarando? En ese evento que yo mostré, que Internet por la Confianza, que fue en este año en París, había funcionarios de Twitter, por ejemplo, que declararon contra Twitter. Eso fue en ese evento de UNESCO, y declarando que había algoritmos que funcionaban de una manera inadecuada, y declarando también que la propia organización Twitter, en ese caso, tomaba medidas, digamos, drásticas y con respecto a los funcionarios internamente que denunciaban esas cosas. Bueno, vimos cosas, y puedo continuar hablando de grandes nombres de empresas que además públicamente fueron denunciados en ese evento que acabé de mencionar. Bueno,
entrando ya directamente en las competencias de alfabetización mediática que, según UNESCO, son esenciales. Son esa lista de 20, voy a mencionar algunas, no voy a mencionarlas todas para no cansar, pero es importante, por ejemplo, sobre todo, esto para los profesores y alumnos, dominar los videojuegos. Imagínense, si usted es profesor y sus alumnos hacen videojuegos, usted le va a decir, váyanse de la sala de aula. Hay países que están ahora yendo hacia atrás, a nuestro modo de ver, en algunos aspectos, que están declarando que no se debe usar así, de manera alguna, la internet en las clases. Es decir, eso es una cosa cuestionable y además puede ser contraproducente, porque entonces el profesor, la escuela como institución pueden excluirse de realidades que van a continuar sucediendo fuera de las paredes de la escuela. Entonces se va a crear probablemente, digamos así, el profesor aislado de una realidad que va a continuar sucediendo y esa realidad va a continuar sucediendo. No sé si me explico lo que estamos comentando, ¿no? Y bueno, por favor, después tendremos un conversatorio para debatir. Yo pienso que lo más interesante es eso, ¿no? Bueno, continuamos. Otras competencias que destaco: evaluar críticamente, protegerse de los riesgos, analizar y compartir, saber que se comparte, por supuesto, ¿no? Saber sintetizar, uso ético de la información, habilidades TIC, aquella cosa más operacional que todos hablábamos antes. Sí, TRIC también. TRIC. Porque, por el factor relacional de las perdón, sí, claro, por supuesto. Creatividad y emprendimiento digital. Bueno, así por delante. Seguridad y privacidad digital, entre otras. Bueno, así por delante. Con esto, en base con estas 20 competencias, nosotros hicimos una investigación precisamente para UNESCO y el Ministerio Público de Argentina. Yo tuve la oportunidad de coordinar esa investigación junto con el profesor argentino Sebastián Novomirsky, Efraín Pantaleón de Brasil y otros colegas de otros países. Es decir, hicimos una investigación conjunta, un equipo anexo y multidisciplinar. Como se trabaja en todas estas cosas, se trabaja de una manera multidisciplinar, muy multidisciplinar. Y bueno, hicimos un piloto con 420 profesores y analizamos los resultados con inteligencia artificial. Estamos utilizando mucho la inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué tuvimos como resultado? Perfiles específicos de profesores, cómo funcionan los profesores, y a partir de esos perfiles pudimos proporcionar estrategias y medidas específicas para la institución y para el profesor, incluso para su perfeccionamiento. Y bueno, se tuvo resultados así, algunos de ellos espeluznantes, como por ejemplo el 32% de los profesores utiliza videojuegos en sus clases y el 34% nunca los ha utilizado. Bueno, se puede deducir por un lado la falta de interés o dificultad del profesorado para integrar estas herramientas en la educación y por otro la ausencia de videojuegos verdaderamente educativos, porque tenemos el videojuego muy violento y bueno, efectivamente tenemos que cambiar esa realidad. Entre otros aspectos, esto es un relatorio larguísimo, no voy ahora a cansarles con eso, pero vean, aquí se ven las 20 competencias y pueden ver aquí el gráfico, ¿no? Y ver cuáles son las competencias que son más deficitarias. Tenemos también un aplicativo que está indicado en el sitio oficial de UNESCO que está siendo desarrollado para evaluar las ciudades con los 13 indicadores y 252 métricas. Tenemos también el premio Aspirantes a la Ciudad 1000, que lo entregamos todos los años, un evento que realizamos en La Habana, Cuba. Ese evento se realiza en enero y bueno, asisten prefectos son intendentes, ¿no? ¿Cómo se dice? Prescriptores, intendentes, y es un evento que es también apoyado por UNESCO, UNICEF. También, sí, espero. Entonces tenemos también, como les muestro acá, diversas prefecturas e intendencias, ¿no? Intendencias que a veces me olvida el español, señor, no se me escapa. Entonces, ¿cómo se dice una palabra en español? Pero el español, por supuesto, que no se olvida. Prefectos. Entonces tenemos acá, aquí varias prefecturas que aplican ya ese enfoque y que están, como ven, en la izquierda estoy en un centro de, digamos así, de monitoramiento con el prefecto, que además, hablando de un hábitat que él habló, nosotros estuvimos juntos con estos prefectos, estas secretarios, estuvimos en el evento que él comentó, que fue en Katowice, Polonia. Nosotros llevamos esto al mundo entero, señores. Entonces estuvimos en Polonia, donde en Polonia nos fue entregado un premio por este trabajo de Ciudades 1000. Se me entregó el premio de liderazgo por excelencia, qué sé yo, precisamente por este trabajo de las Ciudades 1000.
Y bueno, en este evento, que fue un evento con 5.000 personas de Naciones Unidas, no fue un evento de UNESCO, el evento de Katowice, él lo dijo, fue un evento de ONU, Habitat, es decir, ONU habitantes de las ciudades, y nosotros estuvimos también allá representando UNESCO y llevamos a prefectos, alcaldes de ciudades para que hablasen de cómo ellos estaban desarrollando esto en la práctica, porque repito, no estamos hablando ya de teoría, estamos hablando de práctica. Es decir, de ciudades que están buscando ser ciudades mil. Por eso queremos que Zaragoza sea también una ciudad mil. Primero que sea aspirante a ciudad mil y después que, claro, que sea, quién sabe, la primera de España que sea ciudad mil. Bueno, este es el evento que les comentaba antes, 10º Encuentro Internacional Ciudades Mil de UNESCO, más allá de la Internet y la inteligencia artificial. Porque, repito, no es solamente un problema de inteligencia artificial. Aquí es un enfoque multidisciplinar o transdisciplinar, como debía dedicar Mohan. Es decir, hay un viaje entre disciplinas, trans. El trans es eso, viajar. Hay un viaje entre la sociología, la filosofía, la arquitectura, las ciencias de datos, las ciencias sociales, ciencias de la comunicación, la historia, etc., ¿no? Para hacer todo esto. Aquí tenemos 5 libros, 5 textos que son los textos base para todo esto. Desde acá, el libro de Navegando en la Infodemia, que repito, está en inglés y en español. Tenemos, todos esos textos aquí, marketing, comunicación, tecnología, innovación. ¿Quién es de marketing aquí? ¿Hay alguien de marketing? Ok. Tenemos también de las ciudades mil a las ciudades, de las ciudades inteligentes a las ciudades mil, que ya explicábamos antes, que ese es el texto más citado, más buscado. Tenemos también el otro texto que tiene todas las métricas, que es este aquí, la Red de Ciudades Mil de UNESCO. Y tenemos uno que lanzamos en 2023 incluso, que se llama Ciudades Mil, Indicadores, Métricas y Casos. Y tenemos otro que va a ser lanzado ahora a inicio de 2024, donde hay textos de los profesores, Gabelas, y también de la profesora. Entonces, tenemos bastante, digamos así, producción al respecto, además de muchos artículos científicos. E incluso estábamos comentando la posibilidad de hacer algún número especial sobre estos asuntos en la revista de aquí de la universidad. Bueno, aquí los países están involucrados en esto, los trabajos que hacemos por año, tanto en este caso más webinares, ¿no? Han participado 54 expertos del mundo entero, los 5 libros publicados, tenemos envuelto en torno a 26 países también en los webinares, solamente en los webinares, y hemos hecho en ese periodo aquí 24 webinares al respecto. Eso sin hablar de los eventos físicos, el mundo físico como ese que acabamos de comentar, que estuvo presente el profesor y yo también. Finalizando, el enfoque MIL y Ciudades MIL ayuda a trascender las barreras culturales a la comunicación, buscando integrar diferentes tipos de personas, comunidades y países con objetivos clave, integrándolos en la red MIL la red de Ciudades MIL de UNESCO, porque además existe una red mundial de Ciudades MIL, como acaba de decir. Es interesante sumarse a ciudades que ya trabajan en eso y hacerlo de una manera seria y crecer juntos. Es muy importante crecer juntos y no crecer separados. Segundo, para la sostenibilidad es necesario educar en habilidades relacionadas con el pensamiento crítico. Esas que yo mostré, que repito, es un currículum de UNESCO, no es mío, es de UNESCO, que además tiene 6 valores que no mostré para no, alargarme, pero hay además 6 valores que sustentan ese tejido de competencias. Necesitamos compartir este conocimiento con redes de los 5 agentes de innovación, es decir, para transformar Zaragoza en eso que acabamos de hablar, en ese modelo, en ese paradigma, tenemos que hablar con los 5 agentes. Y finalmente, resumir, para promover la prosperidad en el mundo, porque además estamos hablando de prosperidad, y quiero dejar claro también, esto no tiene nada que ver con izquierda, con derecha, con centro, es la prosperidad de la ciudad. Yo quiero una ciudad mejor, yo quiero una ciudad, vamos a decir así, la ciudad que todos queremos. Es decir, una ciudad que incluya a las personas, una ciudad que las personas sean felices, una ciudad en la cual haya salud, pero salud no solamente por ausencia de enfermedad, salud también porque bienestar psicológico es salud, señores. Y bienestar psicológico es, digamos así, que no haya también polución, que yo ande por la calle y haya seguridad para yo andar de bicicleta. En muchas ciudades, y voy a hablar ahora de San Pablo, nada mejor que uno hablar de lo que le duele. San Pablo no hay ninguna seguridad para andar de bicicleta. Entonces, ¿cómo yo voy a promover, oye, vamos a andar de bicicleta o vamos a la ciudad 15 minutos? Si yo voy a andar de bicicleta y me va a pasar un carro por aquí. Entonces, hay que educar, la verdad, hay que educar a las personas. Por eso es que es tan importante la educación a lo largo de la vida. Y no solamente hablar de la educación, responsabilidad de la universidad o responsabilidad de la escuela.
es la educación también con los influencers. Detalle, en este evento que yo comenté en inicio del año que hizo UNESCO en París, habían influencers. Y ustedes me dirán, los influencers hablan muchas veces tonterías, y es verdad, pero hay que educarlos. Tenemos que educar a esos influencers. Si los dejamos sueltos, si no nos preocupamos con ellos, es peor. Tenemos que hacer, además, los van a seguir viendo. No es cerrar, decir, bueno, ese es un tonto. Bueno, eso lo dijo el profesor, pero después, como sabemos, hay problemas de autoridad con el profesor. Entonces, no nos contraponemos al influencer y queremos competir con el influencer. No, tenemos que traernos a nuestro lado y que él hable las cosas con base, llevarlo a estudiar, a entender estas cosas. Muchos cambian. Allí, en ese evento que acabo de comentar, o he comentado varias veces, estaban muchos influencers. ¿Y estaban para qué? Para que fuesen educados. Además, para ellos tener voz y se sentir, óigame, yo soy una persona importante para UNESCO. Eso parece una cosa, repito, básica, pero es esencial que las personas tengan esa perspectiva. Y UNESCO hace una cosa muy interesante. Coloca muchas veces a conversar a los opuestos. A veces los opuestos no quieren conversar, no quieren, pero UNESCO los coloca en el mismo panel, en la misma mesa, y se entienden. Señores, nada mejor que el diálogo, nada mejor que la comunicación, que muchos de nosotros somos profesionales de la comunicación. La comunicación es el camino para no llegar a guerras. La comunicación y escuchar, la tolerancia, es el camino para no entrar en, digamos así, en disputas de odio, que vemos tanto hoy en la internet y en el mundo físico. Entonces es necesario conversar, es necesario dialogar, es necesario escucharnos y por supuesto tener también una proyección. Todo esto es el enfoque Ciudades Mil, señores, que es una evolución del enfoque de alfabetización mediática e informacional. Y yo quiero finalizar leyendo unas palabras de la directora general de UNESCO, la señora Audrey Azoulay. Ella dice, bueno, además, pueden verla acá en la foto, ella es una defensora del enfoque de las ciudades MIL. Ella está ahí, estamos en un evento y ella está con mi libro en manos, ella siempre está apoyando todo este proyecto que yo acabo de decir aquí. Repito, es un proyecto de UNESCO, no es un proyecto de Felipe. Yo soy, digamos así, el co-líder de esa iniciativa, junto con la profesora Verónica Yarnik. Somos los que lideramos ese proceso a nivel mundial. Pero eso no quiere decir, repito, que sea una idea mía. Es claro que la defiendo mucho, pero es una idea de UNESCO, lanzada en 2018. Y la señora Audrey Azoulay, que sabe de esto, ¿no? Es decir, de nuestros esfuerzos, dice: invito a los Estados miembros de la UNESCO, que son 188, a las empresas tecnológicas y a la comunidad mediática, así como al resto de la sociedad civil, a unirse para crear una nueva configuración digital. Eso es Ciudades Mil. Muchísimas gracias y espero que ese concepto haya quedado un poco más claro y que, quién sabe, muchos de ustedes lo defiendan, lo implementen y sean adalides del mismo. Repito mi agradecimiento. Bueno, antes de esto, déjalo acá con el... Disculpa, sí. No, déjalo con el contacto. Aquí nos deja Felipe también para las personas que estáis en casa. Su contacto por WhatsApp, por LinkedIn, por mail, y la verdad es que es una oportunidad pues, para seguir estableciendo comunicación con él en relación con las tesis doctorales, con las investigaciones que los tres grupos que nos damos cita hoy en este foro científico podamos proseguir con nuestras inquietudes. Decir también que decía Felipe Chivas que Divina Frau Meix es una persona muy accesible. Decir que Felipe, sin lugar a dudas, siempre lo tienes ahí, al menos en mi caso, cada vez que le remito algún mensaje, pues también hemos estado el profesor José Antonio Gabelas y yo impartiendo un seminario, ¿verdad? Dando una conferencia en la Universidad de Sao Paulo, gracias a sus invitaciones. Y que seguiremos. Pero ahora es el momento de poder conversar con él en directo. Entonces, si te parece, como ya habrán podido ver esto, vamos a poner en la pantalla a los colegas que están también en sus casas. Dejamos ya pues de compartir y así que te vean, que te puedan también preguntar, y también quienes estamos ahora mismo en la sala, si tenéis alguna consideración, alguna pregunta, algo que plantear al profesor Chivas, es el momento. Bueno, mientras la gente piensa, yo tengo una. Vocaliza Mientras la gente piensa, yo tengo una. Primero felicitarte por la exposición. Nos has hecho un recorrido
muy detallado y muy esclarecedor de este proyecto de Ciudades 1000, que realmente merece la pena implicarse en él. Y a mí me ha llamado la atención, y por eso te voy a preguntar, voy a ser un poquito crítico también. En la metodología has hablado de que usáis 20 barreras culturales de comunicación, supongo que entiendes, y están enumeradas, ¿no? Como, Sí. digamos, dificultades, problemas para conseguir ese modelo de ciudad, y a su vez 5 agentes de innovación. Después de la experiencia que ya habéis tenido, ¿cuáles han sido, porque nos has dado algún resultado, pero bueno, no ha dado tiempo a detallarlo más, supongo? Es muy interesante ese cruce de resultados paralelos. A lo mejor supongo que dentro de la comparación habéis tenido en cuenta el tamaño de la ciudad, el número de habitantes, para hacer una comparación. Entonces, ¿cuáles han sido las dificultades que hasta ahora, hasta la fecha, os habéis encontrado más, digamos, más difíciles de superar para aplicar esta metodología? Muy buena tu pregunta, y claro que tienes que ser crítico. Yo también soy muy crítico con lo que se hace y con los equipos. Además, pienso que todos tenemos que tener un pensamiento crítico, por supuesto. Bueno, el profesor Cabelas además trabaja hace muchísimo tiempo con todas estas metodologías, digamos, de comunicación digital, educomunicación o comunicación y educación, y entonces, claro que tiene un pensamiento crítico. Según la ciudad hemos enfrentado diversas barreras. Quiero decir también que la metodología de las barreras culturales es una metodología bien flexible, no es una metodología, digamos así, rígida. Las preguntas, si bien está claro los indicadores, las barreras son también indicadores. Están claras cuáles son las barreras como indicadores. Se adaptan, la pregunta se adapta a el medio o la ciudad, porque evidentemente no es lo mismo hacer Ciudades 1000 en África, por ejemplo, que hacerlo en Brasil, y dentro del propio Brasil, dependiendo si es una ciudad de grandes dimensiones o es de menores dimensiones. Igual, como dije, muchas veces trabajamos con barrios. No es lo mismo hacer un barrio que dentro de la misma ciudad hacer toda la ciudad, la planificación y los campos. Entonces, después de todo ese preámbulo, te comento, una de las barreras que más sale dentro de esas dimensiones es la barrera del sexismo. Se repite mucho el sexismo. Solamente, por ejemplo, cuando pensamos que el pensamiento es muy binario, ahí comienzan. Según diversas investigaciones, hay 65 géneros sexuales. Repito, 65. No son solamente hombre y mujer o otros, como ponemos. Ese otros entra, por ejemplo, las personas que no tienen atracción sexual. Hay personas que no tienen atracción sexual. Hay personas que son, vamos a decir así, hermafroditas. Hay personas, bueno, 65, señores. Entonces, las empresas, el enfoque y el tratamiento que hacen las ciudades, solamente ese punto aquí que acabo de mencionar, es muy primario todavía. Tenemos que ser críticos por eso, porque realmente las sociedades precisan de nuevos paradigmas, nuevas formas de relacionarse digitalmente y presencialmente que sean éticas, respetuosas de todas esas diversidades. Voy a hablar de otra barrera que y eso afecta a todo, porque por ejemplo para escoger empleo y trabajo y escoger quién manda, vamos a decir quién es líder o quién no es líder, esto que acabo de decir tiene mucho que ver. Es decir, a veces la persona que tiene una orientación sexual que no es ni mujer ni digamos ni hombre en el sentido de ese clásico ya está superado de alguna forma, enfrenta muchas dificultades. No he escuchado, no he sentido su preocupación, digamos, su género, para todas estas cosas que acabamos de comentar. Y nosotros defendemos que todos esos géneros estén presentes en las empresas. Igual, otra barrera que se presenta muchísimo, es decir, yo estoy tratando de sintetizar lo general. Cada ciudad es un mundo. Eso es lo bonito también de este esquema. Y bueno, cuando hablamos estamos hablando ahora de las barreras, que es un método de diagnóstico, pero también tenemos el método de diagnóstico de los 3 indicadores con las 252 métricas. Ahí es otro universo, que no son solo barreras. Ahí entran potencialidades que la ciudad puede tener o no. Entonces, por ejemplo, en el enfoque de salud que me comentábamos ayer por la noche, y ustedes, tanto el profesor Cabelas como la profesora Carmen Marta Lazo, me hacían algunas colocaciones. Por ejemplo, el enfoque, es decir, el indicador salud de la ciudad, muy importante. Y ahí se pregunta,
Lo que no se pregunta en el enfoque de la ciudad inteligente es que tiene otras métricas. No se pregunta, por ejemplo, en nuestro enfoque, no se pregunta cuántas camas tiene la ciudad, cuántos hospitales tiene la ciudad o cuántas clínicas. No, en nuestro enfoque se pregunta, se puede tener eso como información básica, pero lo que más nos interesa es cuántos médicos o profesionales de la salud en general fueron entrenados en combatir fake news en la salud. Repito, durante la pandemia se murieron millones de personas en el mundo entero por desinformación de los profesionales de la salud. Desinformación. Es decir, el profesional de la salud era consultado y decía, sí, tome clororquina. La clororquina no curaba y las personas se murieron. Bueno, voy a continuar con ese mismo indicador colocando otras métricas. Muchas veces los centros de información sobre salud preventiva, epidemiología, no se comunican entre sí. Entonces nosotros preguntamos, ¿esa ciudad tiene sus centros epidemiológicos en red comunicados? Perciben que nosotros vamos un poquito más allá del simple y sencillo, simple no, bien complejo, de las ciudades inteligentes. Perciben. Y bueno, así les puedo continuar poniendo ejemplos para que ustedes vean la diferencia entre el enfoque ciudad inteligente y ciudad mil. No estamos diciendo que el enfoque de ciudad inteligente está errado, estamos diciendo que tiene que evolucionar hacia estas cosas que estamos hablando, porque si nada más pensamos en eficiencia, es decir, eficientar los procesos, en velocidad, en confort y en lucratividad, de nuevo nos estamos olvidando del ser humano, del ciudadano. También, por ejemplo, tenemos métricas para la democracia. Es muy importante defender la democracia y es muy importante que eso esté en el modelo de ciudad que queremos. Y bueno, por supuesto, estas métricas de democracia se adaptan a cada ciudad, a cada país que tiene su reglamentación, etcétera. Que tiene a veces, por ejemplo, en Brasil, tiene las reglas federales de todo el país, tiene las reglas que son ya más específicas de, digamos, un estado, que nosotros le diríamos provincia, ¿no? En España, Cuba, otros países, y tiene también las reglas específicas de cada ciudad o municipio, que decimos en Brasil. Entonces, todo eso es necesario ajustarlo y es necesario que se lleve en consideración cuando se hace el plan director y cuando se hace toda la transformación de la ciudad. Esto lleva en torno de 2 años, este proceso. También me preguntan eso a veces, no me adelanté a lo mejor alguna pregunta, porque lleva tiempo. No es así que yo quiero decir, yo soy ciudadano. No, usted no es ciudadano, usted está aspirando, ustedes lo vieron, aspirando a ser ciudadano. Y es todo un proceso. No sé si te respondí. Tenemos alguna pregunta, pero yo creo que como están las personas al otro lado, quizá Patricia Gascón, si se la quieres formular en directo, puedes poner el audio y realizarla. Si no, lo leo yo. Patricia, y así te conoce también Felipe Chivas, que es muy bueno que nos conozcamos, ¿no? También forma parte de sus afectos y de esas relaciones que estamos labrando y trabajando. También Rocío Ibarra quería formular otra pregunta. Ambas son, bueno, Patricia ha sido doctoranda mía y Rocío ahora mismo está acabando su tesis doctoral, súper interesante. Bueno, pues si Patricia... Han tenido mucha suerte en tener una profesora como esta para sus trabajos. Ahí está Patricia. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ti por tu interesante ponencia y yo para animar también el debate ponía esa primera pregunta, sobre todo refrendar la idea de las viñetas humorísticas que has puesto al principio, de la importancia, ¿no?, de llevar desde ese humor y también hacerlo pues eso, para jóvenes y también para hacerlo de una forma más didáctica. Y también ha sido muy interesante esa parte que en todo el debate has trazado desde la afectividad, ¿no?, desde lo emocional y también pues, desde el respeto. Entonces, como otra de las líneas que investigo es el hate speech, que cada vez obviamente más creciente y más diversificado, pues te quería preguntar, ¿no?, algún consejo, alguna idea de por dónde podemos ir, tanto los investigadores, los profesionales, para hacer de las ciudades pues, más afectivas, ¿no?, más respetuosos desde la educación. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia, por tu buena pregunta y, digamos así, tu reflexión importantísima. Yo pienso que tenemos que trabajar, como decíamos antes, con los 5 agentes de la innovación, incluyendo los artistas que trabajan con el humor. Cuando nos aliamos a los artistas y trabajamos con ellos, todo queda más fácil, porque muchas veces, digamos, cosas que nos pueden parecer grandes desafíos, con una caricatura o con un cartón, pueden ser comprensibles para grandes públicos. Entonces, muchas veces tenemos un desafío
y nosotros utilizamos una metodología de creatividad que es exactamente esa, conocida como la metodología de Balzac. Balzac, como todos ustedes saben, era un gran crítico de la sociedad y hacía novelas que eran muy críticas, usando precisamente, digamos así, la exageración y el humor sutil, ¿no? Y entonces muchas veces le colocamos ese desafío a los niños, a los adolescentes, y les pedimos que hagan una caricatura o un cartón, entre comillas, un dibujo de una situación difícil sobre estos temas que nosotros abordamos, y ellos las hacen. Eso es me preguntaba, metodología, formas de trabajo. Otra es llamar a los propios artistas y que ellos hagan sobre un tema específico sus creaciones y las disponibilicen. Otra puede ser pedirles que hagan un poema a los niños, a los jóvenes. A veces hacemos eso mucho en UNESCO. Otra de las cosas que se les pide también es que no solamente que hagan un poema, que hagan una canción, también eso lo hemos hecho varias veces en desafíos, en hackathon incluso, de UNESCO. Otra forma también de pensar esa situación, de utilizar el lenguaje por imágenes, es hacer asociaciones de caricaturistas, artistas, para llevar eso adelante. En esos libros que incluso cité y comenté, hay, como ya dije, capítulos dedicados, hechos por artistas, y artistas cada uno en su lenguaje. No son libros, vamos a decir así, tradicionales. Por favor, cuando pueda, accesa al libro, está en internet, está indicado por la UNESCO, y cuando usted clica en el sitio de UNESCO, cae en Academia, en la plataforma Academia, y ahí están fragmentos del libro que se muestra perfectamente todo eso que estamos comentando. Y es muy, muy, muy importante eso que acabas de decir, formas concretas de llegar. También te remitiremos a Felipe algunos de nuestros artículos del grupo de investigación, de las investigaciones realizadas, entre otras, fruto de esa tesis doctoral de Patricia que te comentaba sobre periodismo de humor, que es muy interesante para también, como ella comenta en su exposición, en su pregunta, poder llevar a cabo todos los afectos en el sentido también de hacer la vida más fácil, porque el humor es esa fórmula, ¿no?, para llegar a conseguir grandes logros de una forma mucho más fácil. Ahora pasamos a Rocío Ibarra, que ahora está, como digo, bueno, de hecho está a madrugada a las 3 de la mañana, terminaba de corregir ya los resultados y está ya con las conclusiones. Una tesis sobre el proceso de alfabetización científica, de qué forma sale en las universidades y cómo llega a la ciudadanía o no llega en muchos casos. Y ella misma te puede formular la pregunta. Rocío, cuando quieras. Felicitaciones, Rocío, primero que todo por tu tesis. Creo que ha comentado que no tenía cámara en... Rocío no tiene. Bueno, entonces la formulamos. Dice, muchas gracias, muy interesante. No debería ser igual, lo habéis comentado, si es mis disculpas, porque ella ahora mismo está trabajando. Además, trabaja en el Gabinete de Comunicación de uno de los institutos más importantes de investigación de nuestra universidad, el Instituto IEDIS, de temas de ciencias sociales y educación. Dice, ¿no es importante en estos contextos la alfabetización científica de la sociedad también para tener una sociedad concienciada en la toma de decisiones? Si es así, ¿qué medidas habría para implementar y mejorar la cultura científica de esta sociedad futura en relación con sus decisiones? Muy interesante eso que acaba de ella de preguntar, y es una preocupación que yo personalmente tengo bastante, porque muchas veces el conocimiento que producimos muchas veces queda dentro de los marcos estrechos, entre comillas, estrechos de la universidad o de los ambientes académicos. Y es necesario, además, ¿para qué investigamos? Todos nosotros aquí, ¿para qué trabajamos? Para esas personas comunes, ese ciudadano sencillo, que transforme su vida y que la ciudad sea mejor, sea más interesante, más atrayente. Entonces, todo eso que acabamos de comentar, es decir, el objeto de su tesis, le felicito nuevamente, realmente es esencial, Rocío. También ella dice, también para saber discernir esa desinformación que comenta ahora mismo Felipe, es decir, cómo la parte relacionada con el proceso de alfabetización científica puede contribuir a evitar y discernir, tener capacidad de filtro y pensamiento crítico ante esa desinformación. Pienso que a mi manera de ver, mi modesta manera de ver, es necesario, Rocío, que nosotros tengamos un poco de esas 20 competencias que hoy cita UNESCO, ¿no? Entre ellas la competencia, en realidad son 19 competencias. Nosotros, es decir,
mi equipo de atrevidos le agregamos una competencia número 20, que es la competencia a ciudades 1000, es decir, que es necesario saber vivir en las nuevas ciudades. Entonces, yo pienso que eso anda por ese camino, es decir, alfabetizar a las personas con la base de esas competencias que hablaba, formuladas por UNESCO, en el currículum UNESCO, y pienso que se deben hacer muchas más investigaciones, incluso conectando con la primera pregunta, para que realmente incluso la alfabetización sea del lenguaje por imágenes. Muchas veces estamos viendo una caricatura que es muy ofensiva para una determinada religión o para una determinada postura y no nos damos cuenta el daño que se está haciendo. Hay que hacer, y ahora conecto con la primera pregunta, hay que hacer un nuevo humor. Hay cosas de las cuales antes nos reíamos y dábamos carcajadas, que hoy no son políticamente correctas y que tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Puedo hablar de N situaciones con respecto a las mujeres, por ejemplo. Que antes, por ejemplo, se situó a las mujeres de una manera, dentro de las caricaturas, los filmes, etc., lenguaje por imágenes, siempre en posturas subalternas. Nunca en posturas que la mujer podía estar liderando, tanto en una caricatura como en un filme, como en un animado. Hoy ese humor ya no es más interesante para la sociedad. Entonces tenemos que alfabetizar, y ahora conecto con la segunda pregunta, tenemos que alfabetizar a las personas en esas formas de pensar. Y eso no es problema solamente de la escuela o de la universidad. Eso tiene que ser un problema de toda la sociedad, educación a lo largo de la vida. Long life learning. Y necesitamos que eso comience a suceder y que se envuelvan todos los factores de la sociedad en esto. Había aquí otro, ¿te parece que les demos paso por si aquí no se desconecta? Bueno, Eva Bumburi también está ahora mismo finalizando una tesis que le codirijo con la doctora Sara Osuna, en este caso en la UNED. Y si, bueno, te pongo un poco en antecedentes, ella es experta en tema de ciudades amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud, pero además su tesis doctoral va sobre programación neurolingüística aplicada al aprendizaje de los idiomas de una forma más fácil a través pues, de esa aplicación que posibilita nuevas oportunidades de aprender para la vida también de una forma más fácil. Eva, ¿puedes reformular la pregunta o la formulo yo? Ya he contextualizado para que sepa quién eres. Todas están aquí, son... Si quieres decirlo, Eva, sin problema. Si está... Quizá no podrá. Vale. Pues dice, precisamente dice, ha mencionado otras redes de ciudades en el mundo, como por ejemplo ciudades inteligentes, saludables, educadoras. ¿Conoce usted la red de ciudades amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud? Si es así, ¿podrían establecerse algún tipo de sinergias, ya que Zaragoza es ciudad amigable con las personas mayores? Muy buena pregunta, además me ayuda a exponer un indicador que quizás no destaqué en mi presentación, pero hablábamos que los 3 indicadores de las ciudades 1000 tienen un punto o un indicador que es precisamente el de los grupos vulnerables. Y se refiere, claro, y hablé quizás un poco de una manera no clara, pero hablé de que era necesario también incluir en todos los procesos sociales y de transformación de las ciudades 1000 a las personas de más edad. Y declarábamos que la barrera del etarismo, que es una de las 20 barreras culturales que estudiamos cuando hacemos diagnóstico de ciudades, debe ser trascendida y que las personas de más edad y las personas también de menos edad, porque también los jóvenes enfrentan muchas barreras, muchas veces para ser líderes o desempeñarse en una función importante, le dicen a las personas jóvenes, tú no tienes experiencia todavía, tú tienes una vida por delante. Bueno, pero si no me das la oportunidad del primer trabajo, si no me das la oportunidad del primer chance, ¿cómo voy a tener una vida buena por delante? ¿No? Es decir, existen los dos polos, pero ciertamente las personas de más edad, digamos así, el adulto mayor, por supuesto que tiene que tener un espacio en las ciudades 1000 y hay una sinergia total entre ciudades amigables y ciudades 1000, entre ciudad saludable, que es otro concepto de la OMS, y ciudades 1000, como ya comenté desde el inicio de mi presentación. Y también comentaba durante nuestra presentación que es claro que podemos, digamos así, una ciudad puede tener el título de ciudad saludable, ciudad amigable, ciudad 15 minutos y también puede tener el título ciudad amigable. Es decir, que un título no se contrapone con otro, al contrario, se complementa. Aquí me vas a permitir simplemente hacer una acotación, decir que ahora mismo, justo con Eva Bumburi, la experta en tema de la red de ciudades amigables con las personas mayores, vamos a comenzar un proyecto, estamos ahora mismo diseñándolo en relación con la parte intergeneracional, es decir, de qué forma las realidades para la vida que nosotros venimos trabajando, de la OMS,
pueden ser compartibles desde una perspectiva relacional entre personas jóvenes y personas mayores, dando a cada uno lo mejor de sí mismos. Me gustaría, Felipe, que entraras en este proyecto, dado que hablábamos de colaboración entre proyectos, y para que poder poner también ese sello de la UNESCO Ciudades Unidas. Si te comprometes a ello y dejas aquí expresado, pues la verdad es que felices de poder trabajar conjuntamente en este proyecto contigo. Yo quiero decir que por supuesto desde ya acepto la invitación y bueno, para mí sería un gran placer, una gran, digamos así, alegría científica, personal y por supuesto también, vamos a decir así, objeto de mi orgullo, honor, me sentir involucrado en un proyecto como ese. Genial, pues esperemos ver esa experiencia también muy pronto publicada en uno de los libros de la UNESCO, que para nosotros será todo un aliciente y un honor. Muchas gracias. Hay ahora aquí también compañeros que tienen cuestiones. Bien, ante todo, darte las gracias por la presentación y el conocimiento sobre el tema, ¿no? Realmente confieso mi desconocimiento total sobre que tenía hasta este momento sobre el proyecto en sí. Conocí otros proyectos de la UNESCO, pero no específicamente este. Entonces, tengo varias interrogantes, ¿no? Pero bueno, simples y sencillas. Por ejemplo, este proyecto integra el proyecto anterior del 2004 de ciudades creativas. ¿Forma parte de este, o lo asumió o sigue como proyecto independiente uno del otro por la UNESCO? Además, otra interrogante es, por ejemplo, las ciudades o la dinámica social constantemente evoluciona, las ciudades son vivas, evidentemente en todos los sentidos. El factor económico es un factor determinante en cualquier proceso de desarrollo que se implemente o se quiera implementar. Y específicamente esto de las tecnologías de la información y las comunicaciones juega un papel importantísimo en todo este proceso. Ahora, la pregunta va dirigida a mi cuestión. Por ejemplo, sabemos que la bancarización es un proceso que no va a ser reversible. Al contrario, se afianza cada día más en la población, en las ciudades, por factores económicos, por necesidades económicas o por viabilidad, no sé, porque no soy especialista en eso. Pero, por ejemplo, el factor de la bancarización excluye, o considero es excluyente de las personas de la tercera edad. La población de Zaragoza actualmente es una población envejecida, así está en las estadísticas, y estos procesos, por supuesto, excluyen a este tipo de población. Este es uno de los elementos que tengo en cuenta en base a la experiencia personal, ¿no? Hoy las personas no desconocen cómo acceder a las redes para determinadas personas porque no fueron educados en ellas. Es muy difícil ya hacerlas entender un sistema, una aplicación, un móvil o demás, y entonces se les dificulta, incluso para una cita tan simple por internet. O sea, todos estos procesos cómo afectan a la población en sentido general. La UNESCO, evidentemente, cuando se implementa un proyecto de este tipo, para obtener un resultado preliminar, ¿no? En cuanto a lo que se quiere en Ciudades 1000, otorga determinados financiamientos para la implementación de este tipo de proyectos, para lograr el resultado que se quiere, o es simplemente diagnosticar para comprometer a los estados, los gobiernos locales o regionales o nacionales, pero o sea, aporta para una escala, aunque sea ínfima, poder contribuir a ese desarrollo, porque la ciudad puede comprometerse, pero si tiene un factor económico que le dificulta, sería imposible de lograr el proyecto. Entonces, existe esto por la UNESCO, como lo hace con el patrimonio, cuando se declara un bien de patrimonio cultural de la humanidad, que aporta económicamente para la conservación de ese bien. En este caso, la UNESCO también contribuye a ello. Vamos a responder 3 preguntas. La primera, son 3 preguntas que encuentro muy importantes. La primera, me preguntaba si absorbía el programa Ciudades Educativas. No, no lo absorbe. Creativa. No lo absorbe. Ni ningún otro, ni educativa, ni resiliente, ni sustentable. Son programas que continúan. Por ejemplo, se hace todos los años en UNESCO, se hace el día 31, si no me acuerdo, el 31 de octubre, se hace en UNESCO, en la sede de París, se hace el Día Mundial de las Ciudades. En ese Día Mundial de las Ciudades se presentan los resultados de todas las redes de ciudades de UNESCO. Entonces se presentan los resultados de la red Ciudad Misma, se presentan los resultados de Ciudad Educativa, de Ciudad Creativa, etc. No, son programas que andan en paralelo
y que de alguna manera se complementan, porque además como Ciudad 1000 hoy es, digamos, la estrella de la corona, se acabó de lanzar en 2018 y es el más, vamos a decir así, reluciente, es uno de los que tiene mayor destaque. Incluso, bueno, como te comenté, participé en el Foro Mundial ahora de UNESCO ahora, que fue en San Paulo, que yo participé digital, pero los colegas, es decir, muchas personas estaban allá, millares de personas. Es decir, no se cierra un programa. Se abrió el programa, por ejemplo, el Ciudades Educativas se abrió en los años 70, si no recuerdo mal. No se cierra, se mantiene. Pero los otros van de alguna manera teniendo sinergia con ese programa, los que van subiendo, y a veces tienen, digamos así, una inclusión. Ciudades 1000 los incluye a todos, los anteriores, pero no se cierran los otros. Esa es una respuesta. La segunda pregunta, me preguntaba sobre el factor económico. Claro que el factor económico es esencial en todos estos procesos. Por el momento, ¿cómo está procediendo UNESCO? UNESCO trabaja con proyectos de nivel 1 y proyectos de nivel 2. Proyectos de nivel 1 son los proyectos que UNESCO banca y se inician con dinero de UNESCO. Proyectos de nivel 2 son los proyectos que UNESCO ya están en andamiento, en funcionamiento, y UNESCO entonces aporta. Por el momento, UNESCO no está poniendo dinero en los proyectos de Ciudad 1000. Por el momento. Eso puede cambiar a cualquier hora. La tercera pregunta, me comentaste, ahora se me fue un poco, ¿cuál era la tercera? Sí. Fue sobre la bancarización y las personas mayores. Sí, verdad que sí, muy importante también. Como comentábamos, el modelo de Ciudad 1000 incluye a las personas de más edad, es esencial. Además, la humanidad en muchos países está envejeciendo, como aquí, además, en esta ciudad completamente, está envejeciendo. Y está el problema, como tú bien colocaste, de la interacción a través de las medias y redes digitales, pero está también, digamos, la manutención de la vida de esas personas a lo largo de ese periodo, ¿no? Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, se está potencializando mucho el estilo de vida saludable, que esas personas tengan cada vez más una salud, o que envejezcan con salud, o que incluso puedan rejuvenecer. Ya hablábamos de eso durante la investigación nuestra, nuestra presentación. Es decir, hay programas para eso, es decir, que se busca que las personas de más edad puedan ver mejor, que puedan caminar mejor, que tomen suplementos, suplementos se dice en español, o suplementos, complementos para que puedan, que sea vitamina D, etcétera, para que puedan estar más saludables, mejor, que tengan un estilo de vida más saludable, que no estén aislados, sino que tengan todo eso. Y otra cosa que, como ya dije, poniendo el ejemplo de Ciudad de Dios, que es la ciudad corporativa y ciudad universitaria, de ambas las cosas, del Banco Bradesco, es un espacio enorme, millares de funcionarios tiene Bradesco en ese espacio. Bueno, ahí se trata, por ejemplo, citando ese caso, que es un piloto, se trata de que las personas de más edad estén presentes también en los que programan, en los que hacen esos trabajos. Entonces, es muy importante cambiar el estilo de vida de las personas de más edad. Hay personas como Sylvester, por ejemplo, Sylvester Stallone o Madonna, que están en la famosa edad, tercera edad o edad de adulto mayor, y están súper saludables y hasta mejor muchas veces que personas de menos edad. Y vemos al ladito de esa persona, Madonna, Sylvester Stallone, Morgan Freeman, etc., personas que tienen la misma edad y están muy deterioradas. Bueno, la propuesta de UNESCO y de Ciudades 1000 es enseñar, educar a las personas a vivir de manera diferente y que lleguen a esas edades saludables, fuertes, etc., por todos esos caminos que yo acabé de comentar. Por el camino de la nutrición, por el camino de los ejercicios físicos, por el camino de ejercitar la mente. Por ejemplo, el mal de Alzheimer no es solamente un mal hereditario, biológico, etc., no, es el estilo de vida que tú lleves. Y tú llevas un estilo de vida que tú eras muy activo, como profesor, como investigador, etc. Pero, bueno, me aposenté, ahora yo no voy a hacer nada mentalmente, yo me voy a dedicar a mirar los pececitos de colonia. Usted va a tener Alzheimer. Si usted tiene una base de Alzheimer hereditaria, pero usted se dedica a hacer mismo que se aposente, que se retire, pero se dedica a hacer cosas que te tienen activo mentalmente, puede superar esa fase de Alzheimer incluso. Hay investigaciones mostrando eso. Entonces es muy importante el estilo de vida, educar a las personas en estas cosas, alfabetizarlas en estas cosas. Y bueno, Ciudad 1000 piensa de esa manera, es decir, es un proyecto que trata de enseñar a las personas, de acuerdo a su cultura también,
porque no se debe hacer algo que sea totalmente ajeno a la cultura. Tú tienes ahora que hacer algoritmos y tú vas ahora a programar con 60 años y te vas a decir, no, no es eso. Es algo que sea confluente con lo que esa persona fue siempre. Y es una preocupación muy de UNESCO, de los diversos brazos que tiene la ONU para estas cosas. UNESCO, ONU, PNUD, OMS, se preocupan y hay proyectos para esto concreto. Y lo que hay es que formatar el proyecto. Por ejemplo, si en la ciudad de Zaragoza hay alguien que tenga ese interés, tiene que formatar el proyecto de una manera, es decir, con el patrón que se tiene por UNESCO, y presentarlo y ver si ese proyecto es, vamos a decir así, aprobado o no. Es decir, existen diversos niveles de comisiones que hacen eso. Bueno, pues yo creo que no quedan más preguntas. De hecho, ahora la sala ya está solicitada por otro grupo que ahora en la UNA tienen otra cuestión. A mí me gustaría, pues, sobre todo expresar mi agradecimiento a Felipe Chivas por haber venido hasta la Universidad de Zaragoza para poder conversar de una forma cercana, próxima y también con grandes aportaciones en nuestro grupo FICID, también en Argos y en SMENU, que son los tres que hemos coordinado esta visita de nuestro colega de la UNESCO, Alianza MIL, de Brasil. Agradecerte muchísimo que hayas venido, Felipe, y vamos a seguir estos días enseñándole Zaragoza con objeto de que conozca toda la potencialidad de esta gran ciudad, que es de 15 minutos, que es amigable con las personas mayores, amigable con la infancia, entre otras muchas cuestiones. Además de tener, pues, una universidad de 1543, ahí es nada, nuestra Universidad de Zaragoza, y un grupo que ahora mismo, pues, está reconocido dentro del Gobierno de Aragón y del Fondo Social Europeo de Desarrollo para construir Europa desde aquí, desde Aragón. Muchas gracias, Felipe, por haber venido y estar con nosotras y nosotros hoy aquí en nuestra universidad. Gracias. Yo quiero, si me permiten, decir una palabra final y agradecer mucho a la universidad por esta invitación. Agradecer especialmente a la profesora Carmen Marta Lazo y a todos los colegas de grupos de investigación que hicieron posible este encuentro, a todos los presentes, a toda la audiencia aquí presencial y también, claro, a la audiencia digital. Y por supuesto quiero decir que este es el inicio de muchas cooperaciones y muchos crecimientos conjuntos. Vamos a crecer juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.